Invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna Cuando no novedad. encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, Asesores de Seguros. Tu protección. Si sos de acá y Nuestro trabajás compromiso. acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Buon appetito es el lugar. Buon appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza, un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato.
¿Listos para un viaje sonoro a puro rock? Ponete los auriculares, cerrá la puerta y subí el volumen al máximo. Inútil es que trates de entender, de interpretar quizás sus actos. Eres un rey extraño, un rey del pelo largo. Te llevamos a volar por las mejores décadas del rock nacional. Serve otra botella que me está quemando, fuego profundo que se consume lo que hemos vivido. Tu vuelo directo al mejor sonido en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. ¡Qué mala suerte por impedir! Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate.
Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Gracias por estar del otro lado de los parlantes. Sin vos, este hermoso ruido no tendría sentido. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Siendo lugar para lo que aún no llega. Seguimos haciendo grande nuestra música, compartiendo la misma pasión. El aguante es total en este invierno 2026 a puro rock. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. En un rincón de las sierras donde arden las estrellas. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Un himno atrás de otro. Así armamos la programación, pensando en vos, que llevas el rock nacional en las venas. No me dejes morir así. Somos la compañía perfecta para la ruta, el laburo o tu casa. Somos tu aire en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Felicitaciones a todos los ganadores del especial del Telebingo. Cuánta alegría, cuántas sonrisas entregó el Telebingo. Y este domingo 26 de julio vamos con 4 rondas que salen o salen. 10 millones en la cuarta ronda, premio bingo. Y además el superpozo a la bolilla número 40 de 5.200.000 pesos. No la pienses más. Compra tu cartón por tan solo 10.000 pesos. Lo jugamos por la radio, la tele y las redes sociales este domingo a la hora 21:40 en vivo. Valor del cartón, 10.000 pesos. ¡Te esperamos! Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden Cuando jugar. no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos.
Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Try me, try me, try me, darling, tell me I need you. Try me, try me, and your love will always be true. Oh, I need you. Un micrófono, un foco de luz y una marea humana conteniendo el aliento antes de la explosión. Un día como hoy, un 28 de julio de 1966, el Apollo Theater de New York volvía a temblar sobre sus cimientos. James Brown, el padrino indiscutido del soul, regresaba a la catedral de la música negra
para ofrecer un show que lo transformaría en leyenda pura. 4 años después de haber grabado así su icónico álbum en vivo, Brown no volvió al escenario de Harlem solo a cantar. Volvió a tomar posesión del trono, con un despliegue físico, hipnótico, pasos de baile que desafiaban la gravedad y una precisión rítmica casi militar junto a su banda. El concierto no solo dejó sin aliento a las miles de almas que colmaron el teatro, sino que marcó el pulso exacto sobre el cual se construiría el funk. Esa noche quedó grabado a fuego el talento y la magia de este genio mundial. Una inyección de energía pura e historia viva para encarar este martes 28 de julio con el ritmo bien arriba y la frente en alto. Amigos y amigas, acomódense que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. When I owe you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I owe you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, I got you. When I owe you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I owe you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, but I got you. So good, but I got you. So good, but I got you. Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Martes 28 de julio de 2026. Con esta fecha tiene que ver la efeméride musical con el gran James Brown. Y les voy a dar una noticia. Si todavía no miraste por la ventana, si no saliste de tu casa, en mi caso, estoy adentro de un estudio de radio hace unos 25 minutos aproximadamente. Cuéntenme, Héctor Nica Mancilla, vi que estaba por salir el sol en el horizonte. Eso es noticia en Río Gallegos. Estaba por salir el sol en el horizonte. Venía para acá tipo 9:20. Está en eso, ¿eh? Está en eso. Y veo que, viste, hace muchos años yo sigo una página que se llama Tabla de Mareas, que eso es para los pescadores y la gente que navega, y esa página te da la hora de la salida del sol y de puesta del sol en cada ciudad de la Argentina. Hoy en día lo haces con la IA, es decir, la inteligencia artificial te tira los resultados, y en los papeles ya salió el sol, pero no lo vi. Digo en los papeles porque no lo vi. ¿Usted da fe de eso, señor escribano? ¿Cómo andas, Nica? Buen día. Bien, buen día. Está ahí, estaba por salir, che. ¿Y sigue despejado en el horizonte? Para la ría, quiero decir. Porque Más o menos, sería hermoso ver salir el sol, que hace como... Perdí la cuenta, no sé, 10, 11, 12 días, ahora que no lo vemos. O lo vemos muy poquito. Ahora no me fijé, pero me parece que estaba un poco con el tema de la nubosidad baja que hay. Viste que hay un poquito de nubosidad baja. Claro, está como, no está totalmente nublado, y cuando venía para acá veía que hacia el horizonte, es decir, arriba de las mesetas del otro lado de la ría, para el lado de Punta Loyola, estaba despejado. Entonces dije, por ahí asoma el sol, aunque sea un rato. Buen día, Rodri Redondo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andamos? Sí, vi lo mismo que vos. Vos que venís de ahí, venís de esa zona, o sea, venís de la ría para el centro. Sí. ¿Viste el sol? Sí, lo vi entre las nubes, estaba por detrás de la meseta queriendo salir. Yo creo que hoy vamos a tener un día, vos
hablando de sol, por lo que vengo viendo, va a ser un día donde vamos a... Va a estar nublado, eso sí, mayormente nublado, va a haber una capa de nube, pero por momentos por ahí posiblemente tengamos el día parcialmente nublado y el sol asome, hoy y mañana, porque después va a ser otra historia en principio. En principio, otra noticia. Anoche vi la luna. ¿Vieron la luna? Vos saliste a comprar un alfajor, Rodri. Y de paso compraste cigarrillos. ¿No viste la luna? Vi la luna bastante detrás de las nubes, pero se veía la silueta de la luna. Es casi luna llena, una luna que ha pasado desapercibida en las noches rioyenses por la nubosidad. Te quité la palabra de la boca, Nica, disculpame, estabas por decir algo. No, ahora, por ejemplo, 9:20, 25 está ya clareando, ¿no? Claro. Ya sale la luz. Vieron que natural. empieza a amanecer un poquito más temprano. Sí. Se va corriendo el 21 de junio, fue el solsticio de invierno, el día más corto del año, es decir, el día con menos luz solar del año, Sí. y de ahí empezamos a pegar la vuelta hasta el 21 de diciembre. Tenemos un largo camino que los días se irán estirando, amaneciendo más temprano y oscureciendo un poco más tarde. Totalmente, totalmente. Bueno, y hoy vamos a tener un día que va a ser más frío que el de ayer. Vos decís, pero sale el sol, ¿cómo puede ser? Bueno, Río Está Gallegos, frío, ¿eh? Está frío. Claro, está frío y se siente además todavía la humedad de las lluvias de días anteriores. No sé si ustedes se dan cuenta que por efectos del viento hoy va a ser un día donde el frío va a ser un poquito más gélido, ¿no? La humedad del día anterior, hoy levanta un poquito el viento, cuando levanta la temperatura, cuando sale el sol, bueno, suele pasar eso últimamente. Bueno, hoy vamos a tener un día con una máxima de 1 grado y una mínima de 6 bajo cero. Y el verano, el momento donde explota el veranito, entre comillas, ¿no? Es a partir de las 5 de la tarde, como vamos a tener, escuche bien, atención, hoy estamos regalones, 0 grados a las 5 de la tarde. Eso es, de acá hasta las 5 vamos a ir subiendo, -2, -3, -2, -1 y a las 5, 0 grados, el mejor momento del día según el termómetro. Ayer el tema que atravesó nuestro programa, el aire de nuestro programa, tuvo que ver con todos los malos momentos, malas situaciones y trabajo por resolver por el agua, ¿no? Por el deshielo de la nieve y de la escarcha a lo que le siguió lluvia. Es una muy mala combinación. Llovió mucho. Entre nieve y lluvia tuvimos toda la semana anterior y el fin de semana con mucha lluvia. De hecho, hasta ayer mismo en algún momento llovió, que estaba pronosticado, caía algo de agua, y eso trajo enormes complicaciones en distintos puntos de la ciudad. Ese tema ayer atravesó nuestro programa. Lo tratamos con mucho detalle. Problemas en rutas, choque de camiones con un camión incendiado en la zona del de Marchant, vuelco de un autobombas en calle 13 en el barrio San Benito en la madrugada del sábado. Eso por hablar de siniestros, ¿cierto? Un chofer de máquina de vialidad nacional con principio de hipotermia que debió ser internado. Esto fue entre el jueves y viernes. Es decir, noticias poco felices vinculadas a estos días que han sido los más duros de este invierno 2026. El rescate en Perito Moreno. El rescate en Perito Moreno, eso incluso fue el lunes de la semana pasada. Sí. Venimos mostrando el mapa de la alerta de... De hecho, ahora, mira, me hiciste dar cuenta que no me di una vuelta hoy por la página de Protección Civil Santa Cruz, que venimos chequeando a diario, junto con la página de Vialidad Provincial y junto con la de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, porque ellos van alertando cómo están las rutas. Sí. Y esto que contás, incluso es hace... nosotros entrevistamos a... Se me fue el nombre de Gordillo, Sandra, ¿cierto? Sandra Gordillo de Protección Civil de la provincia, la entrevistamos el martes pasado, hace una semana. Y ella nos contó... cuando hicimos mención, vos habías desarrollado la noticia de una pareja que en una camioneta Hilux fue rescatada después de estar 48 horas aislados adentro del auto, casi 48 horas. Esa funcionaria nos contó que a esa persona se le había advertido saliendo de las eras que no estaba la ruta en condiciones y salieron igual. Claro. Salieron para el oeste, Sí. que hasta ayer seguía el mapa rojo en el oeste. Ahora me voy a fijar cómo está. Dijeron no pasa nada, total, llegamos en Claro, algo así como vamos y volvemos, Vamos y como que venimos. volvían en un rato. Como si se pudiera, ¿no? Como si estuviéramos... y bueno, así Bueno, eso fue contando de hoy, eso fue hace 10 días, porque fue el fin de semana pasado que salieron los partes de prensa de gobierno de ese fin de semana. Sí. Fíjense a cuánto nos vamos para atrás hablando de situaciones realmente problemáticas. A ver, son ahora las 10:01 del 28. El último parte, no, miren, una buena noticia dentro de todo. A ver. Buena noticia es que Protección Civil no tiene mapas con color rojo en lo que para hoy.
la suspensión de clases, que todavía no se reanude el ciclo lectivo luego del receso de invierno, porque esto debía ser ayer. Recordemos que esto lo definió el Consejo Provincial de Educación el jueves pasado, recuerdo, el jueves pasado en la noche, viernes a la mañana, es decir, con 2 o 3 días de anticipación. Y hay que recordar, bueno, esto los padres, madres, tíos, abuelos, tutores y alumnos lo saben, que mañana tampoco hay clases. Claro. Las clases retoman el jueves y no sé si se dieron cuenta que este mes trae 31. Hay gente que se aprende la regla del 30 y 31 y gente que no. Por si acaso estás entre los que no, como es el mío, este mes trae 31 días. Entonces las clases, al menos lo último informado por el Consejo de Educación, se reanudan luego del receso de invierno el jueves 30 de julio, es decir, pasado mañana. No, y otra cosa que la gente mira también, vos dijiste 31 de julio. Claro, o sea... largo, ¿no? Eso te iba a decir. Vamos que llegamos. Vamos que salario. Tema salario. Vamos, Nica, que llegamos. Si vos mirás, el 31 de julio cae justo viernes, eso hace que se cobre, cuando el 31 cae viernes, cobrás más tarde todavía. Y en teoría, si se cumple la regla en la administración pública, que es la que se viene dando, que se cobra el cuarto día hábil por ley, bueno, si se cumple, por ahí adelanta el pago, cosa que Claro. no lo sabemos. Pero si se cumple lo que dijeron, lo que anticiparon, lo que vienen haciendo generalmente, el jueves 6 de agosto recién van a estar cobrando los salarios los empleados de la administración pública. Sería una buena noticia. Ojo, para que no funcione como teléfono descompuesto, no estoy diciendo que es información oficial ni nada. No. Sería una buena noticia que en vez de llegar al cuarto día hábil se pague antes, porque este mes trae 31. Si eso llega a suceder, eso lo informa el gobierno siempre a través de redes sociales. Sí. Y los medios de comunicación, entre ellos nosotros, nos hacemos eco muy rápido. Pero claro, hay que esperar la información oficial. Recuerdo la semana pasada cuando se anunció el pago a jubilados para el 24, que cayó viernes. Se había anunciado un par de días antes, el miércoles, si mal no recuerdo, o sea, antes, con la suficiente anticipación. Y ayer había en nuestra transmisión en vivo en Facebook gente que decía que quienes cobran por otros bancos todavía no habían cobrado, y esto era tipo media mañana. Escuché ayer a la tarde en medios colegas, estaba haciendo zapping radial en realidad, y decían, la gente planteando el mismo reclamo, y que en ese caso los saberes de los pasivos que cobran por otro banco, por ejemplo banco hipotecario, mucha gente cobra por allí, desde ayer a la tarde iba a estar depositado. Si eso no hubiera sido así, habría sido noticia, y no lo es, así que me imagino que más o menos la cosa se fue acomodando. ¿Cómo anda usted, Brian Álvarez, nuestro comandante? ¿Cómo les va? Nosotros muy bien, nosotros estamos muy bien. Estamos en YouTube también. Saludó Oriana, Es Oriana, ¿no? Es Oriana. Claro, sí, que antes Oriana. era Oshi Junco, Sí, ¿cierto? Oriana. Le reconozco la voz. Oriana, A Oriana. hincha de Estudiantes. No lo sabía. No lo sabía. ¿Y vos te acordás porque Independiente le ganó a Estudiantes el fin de semana? Tal cual, tal cual. ¿Y viste? De hecho, por segundo día consecutivo, el comandante trae su camiseta de Independiente. Otra vez trajo. Este fin de semana Otro diseño. no hablamos de River y Boca, y escuché un chiste que está bastante gastado, ¿no? Bastante gastado, pero bueno, ustedes saben, River y Boca fueron amenazados. Por eso el fin de semana jugaron tan mal y perdieron los dos. Un desastre. Fueron amenazados, como la selección, ¿no? Hay una gran campaña en contra de River y de Boca, fueron amenazados los dos. Los clubes contra los cuales compitieron están vinculados a los capos de la AFA, fueron amenazados y nos tocó perder. No es que juguemos mal al fútbol. No vi el partido de River, pero vi el resumen de Boca y me pareció terrible. Además Boca se comió 3, o sea, 3-0, una Contra derrota Riestra, dura. Contra Riestra. Claro. River en Barraca Central. ¿Saben que vi el partido de River? Sí. Fue una experiencia Olvidable. singular. Ah. Singular. Sí, No, bueno. olvidable, pero viste que Sí. decís singular y decís, che, ¿y es bueno o es malo? Si Sí. decís singular. Sí. Entonces es una palabra comodín. ¿Vos decís River mereció perder? No. Porque atacó. El asunto es que atacó mal. Sí, no clavó ninguna. Bueno, por lo menos atacan. Claro. Sí, por lo menos lo intentan. Claro, pero No es el estaba de caso local River igual, ¿no? Y venía de ser eliminada en la Copa Argentina unos días atrás, entonces la hinchada despidió a todo el mundo con silbidos. Es muy curioso ver, Otamendi jugó la final del mundo hace 2 domingos Sí, y el ahora- sábado estaba en la cancha River. Siendo silbado. También estaba, primer partido de Otamendi, Sí. también estaba Montiel. Sí. En Boca justo este fin de semana no jugó Paredes, pero sí jugó el otro día. Y decís, che, estos muchachos vienen de jugar la final de la Copa del Mundo y de viajar y de todo eso, Sí. y ahí están haciendo lo suyo. A mí eso me merece como un gran respeto. Absolutamente. Otamendi, Montiel, Paredes.
Digo, los que están porque estamos hablando de River y Boca. Total, sí. Muy laburantes, digamos, ¿no? Muy Súper. responsable con su laburo. O también con la cinta de capitán, haciéndose cargo de la derrota y hablando después del partido. ¿Viste? Bueno, es la que toca. Retirado oficialmente de la selección argentina. ¿No? Y que le mandó un saludo a la FIFA por sus cuentas oficiales a Otamendi, que se retiró. Se retiró. Sí. La semana pasada, entre las cartas, está la de Otamendi. ¿Leyeron la carta de Lionel Scaloni? Hay una carta de Lionel Scaloni que la publicó nuestra web ayer, el diario Nuevo Día, en redes sociales. Si quieren, después nos damos una vuelta. Dale. Cuando distendamos un toque de las noticias y demás, es una linda carta. A mí me gustó. De hecho, estaba ayer anoche repasando noticias para hoy, para preparar el programa, y veo la carta publicada en nuestras redes. Tienen el loguito de Nuevo Día, después lo vamos a poner en pantalla. No es una carta muy larga y a mí me gustó mucho. ¿Será que, bueno, hay tanto cariño de por medio también? Ya que hablamos de fútbol, déjame adelantarte nomás que en un ratito vamos a estar hablando de el jugador revelación del Mundial. Hay novedades del jugador revelación del Mundial. Si yo digo jugador revelación, ustedes van a saber que estoy hablando de ni más ni menos que de Vozinha, el arquero de Cabo Verde, que ya está en Colo-Colo, o sea que ya fue contratado por Colo-Colo, pero te voy a contar algunos detalles de su historia, de su vida, de lo que le espera en Colo-Colo, del contrato que tiene, de la plata que va a ganar y de algo que lamentablemente no va a poder hacer, que es poner su propio nombre en la camiseta. Mira. Una cosa Es un artilugio, un artículo que tiene la Federación de Chile. Mirá vos. Para el tema de los nombres en las camisetas. Bueno, ese muchacho, el arquero cuarentón. Es una pelotudez igual. Después, está bueno para desarrollarlo. Sí, es una cosa curiosa que después del Mundial, bueno, Cabo Verde, ¿cómo olvidar a Cabo Verde después del enfrentamiento por 16avos de Argentina-Cabo Verde en el Mundial que acaba de terminar, ¿cierto? Su arquero viene para estos pagos, acá cerquita, digo, en Chile. Ya que estamos hablando de Cabo Verde y a principios de año hablamos de Cabo Verde que iba al Mundial, y antes de que vos, Nica, en tu rol de profe nos contaras las historias de los mundiales, nos contaste la historia de Juan Bautista Rocha. Sí. Que después tuvo, bueno, distintos medios, colegas trabajaron en esa historia, familia de origen de Cabo Verde. Si yo te digo López Cabral, podría ser un compañero tuyo de la escuela, ¿no? Si digo, che, López Cabral podría ser compañero de alguno de nosotros, un López Cabral en una escuela de Río Gallegos. Claro. Es cierto que este es López con S, no López con Z. Hablando de todo un poco, ¿vieron que fue elegido mejor gol del Mundial el de López Cabral contra Argentina? Que es el segundo de Cabo Verde. Es un golazo. Tremendo gol. Ese gol que parecía una pesadilla, ¿no? Cuando entra ese, vos decís, esto es una película de terror y el monstruo está saliendo de abajo de la tierra inatajable. cuando lo creíamos muerto. Generó eso, ¿no? Como un impacto fuerte, tremendo de un Mundial que después sufrimos hasta la final. Sí. Sufrimos todo el tiempo, pero todavía no sabíamos que íbamos a sufrir todo el tiempo. Mundial raro, muy raro. Ahora que pasaron 8 o 9 días podemos como decantar algunas cosas. Bueno, ese gol, tremendo gol segundo de Cabo Verde contra la Argentina por 16avos, el de López Cabral fue elegido ayer. Yo vi la noticia ayer, fue ayer, ¿no? Sí, ¿Fue ayer? Porque ayer vi la noticia por la tarde, fue elegido el mejor gol del Mundial. Así, recordando en general, ¿coinciden? Lo sufrimos, ¿no? Fue un golazo. Pero, ¿vos, Nica? Fue uno de los goles más lindos que vi. Yo de los que vi también. Lejos. Me pareció el más extraordinario. Me gusta mucho el de la araña, pero es menos... El de Menos Julián, vistoso. ¿no? Es parecido al Yo de me quedo con Cabo el- Verde, es muy parecido. Sí, Me claro. quedo Pero con el el gol de de Enzo. Cabo Verde contra Inglaterra. Sí. Por lo definitorio del gol. Sí. Es cierto, es un golazo Es igual. un golazo. Para mí es un Por el golazo. Es un golazo. rival, por Sí. sí, tal cual, sí. Sí, y el negrito López Cabral. Que... Pasa que ¿Lo decís con cariño o le estás bajando el precio? El negrito. Sí, estoy bajando el Le precio. estás bajando el precio. Sí. ¿Se acuerdan que corrió Es que hasta la sí. tribuna, no? Se fue a la tribuna, tuvo 5 Sí. minutos en la tribuna festejando más o menos. Sí. 10 de la mañana, 11 minutos en toda la República Argentina y el cielo todavía está nublado con promesa de que salga el sol en la mañana en la capital de Santa Cruz. Saben que hace 10 minutos vengo amagando con un título que todavía no lo comento, pero le comentamos a los oyentes. Dijimos hace un rato esto de la lluvia nos trajo mal traer todo el fin de semana. Fue el tema excluyente de nuestro programa ayer. Mucha participación de oyentes que nos mostraban fotos elocuentes de veredas y calles inundadas o de casas inundadas y casas con problemas de cloacas y aguas servidas. Una cosa realmente espantosa. Ayer leímos, no sé, media docena, digo 10, de oyentes que nos decían sus problemas. Sí.
Claro que eso es un trabajo que se sigue desarrollando y hoy saludamos a nuestro productor Sandro Díaz. Nos apunta Sandro que tenemos 2 entrevistas en el programa de hoy con una alta funcionaria municipal y con un relevante funcionario provincial por el área en cuestión que nos van a hablar de los operativos, tanto del municipio como de la provincia, en este contexto de las lluvias. ¿En la misma mesa? ¿Mesa redonda? No, es una en 20 minutos, tipo 10:30, Ok. y la otra tipo 11:30, como para administrar los tiempos. Ah, ok. Sí, bueno, una pregunta cantada, ¿no? Sí. Sobre todo para la funcionaria municipal, porque es una funcionaria cercana al intendente Grasso. Esto del vínculo roto entre provincia y municipio, porque En el un fin de momento semana, como este. uno de los capítulos de control, en un momento como este además, Sí. uno de los puntos de controversia fue la inundación de la calle Gotti, de quién era culpa. Bueno, eso lo desarrollamos ayer con información, pero hoy, no sé si más tranquilos, pero sí ya con un trabajo que va avanzando en el día a día, que tiene para decir el municipio y la provincia a partir de las preguntas que nosotros hagamos. Y con todo lo que pasó, digamos, todo este contexto que vos decís, más las decisiones que tomaron los mandatarios de ambas jurisdicciones, municipal, provincial, el que sacó provecho fue el tercero y el que mira de afuera, que es Jairo Guzmán, que está mirando de afuera lo que está pasando y está Y aprovechando critica a ambos por igual. Exactamente, y capitalizando, aunque vos te voy a decir una cosa, después lo charlamos si querés, vos me dirás, no sé si habrás visto, pero las críticas como que bajó un poquito el tenor de las críticas contra el gobierno provincial. No sé De si Jairo será Guzmán. no sé si será por el acercamiento que tuvo el gobernador con Milei este fin de semana y algunas cosas que han cambiado o qué, pero me dio la impresión de que como que le puso un freno a su crítica. Buena observación. Capítulo de acercamiento de Vidal con el gobierno nacional. Esto se vio, y además el rol de cómo el gobernador buscó posicionar a Santa Cruz en la mayor exposición agropecuaria de Argentina, que es la exposición rural que acaba de terminar el domingo. En Palermo. Saben que preparé para hoy y no lo pusimos en el aire ayer porque ayer era un programa muy cargado de otras cosas más urgentes en realidad, que era el tema de la lluvia. Saben que una palabra es pintoresco, otra palabra es entretenido, otra palabra es curioso. Todo lo que pasó entre Vidal y Peter Lamelas, el embajador de los Estados Unidos que visitó el stand de Santa Cruz el sábado, tiene todos esos condimentos. Oficiando sin querer medio de maestro de ceremonias el gobernador y dándole el micrófono a Peter Lamelas, hay un vínculo ahí, ¿eh? Hay un vínculo ahí. Entonces, si uno dice pintoresco, curioso, llamativo, ustedes ya lo van a escuchar y ya lo van a ver, ya lo vamos a ver. Y vale decir, estas son transmisiones oficiales de Canal 9, entrevistas de medios públicos, es decir, son cosas que fueron muy visibles el fin de semana. Vamos a hacer un párrafo aparte hoy para lo que sucedió con el vínculo Argentina-Estados Unidos, capítulo Santa Cruz, Peter Lamelas, el hombre que envió Donald Trump hace 90 días más o menos a la Argentina como su embajador, y a la luz de los antecedentes. Te doy una palabra. En Dale. los 90 esto, ¿saben cómo se llamaba? Relaciones carnales. Así es. ¿Vos lo ves por ahí? ¿Vos lo ves Relaciones Carnales capítulo 2? Sí. Bueno, está bueno que adelantes esa tesis, porque si hay algo que genera esto es interrogantes. Pienso en las cosas con desconfianza, quiero decir, porque es Estados Unidos, Sí, olvídate. pero en clave de interrogante de hacia dónde irá esto. ¿Por qué? Lo adelanto muy breve. Después vamos a desarrollar todo y en serio, chicos, que hay cosas muy divertidas. No sé, a mí me divirtió mucho prepararlo, porque era gracioso. Cómo cuenta Peter Lamelas que hinchaba por Argentina en el Mundial. Es gracioso. Sé que Juli me mira, no sé si es a favor o en contra, es en contra mía. Él es Juli está en descendiente- contra de lo que estoy diciendo. No descendiente, De sino cubanos. de cubano, Él es claro. nacido en Cuba y se Claro. fue en la infancia a vivir a Estados Unidos. Es Bueno, médico el tipo. Bueno, de todo Además. eso habla incluso. Sí. ¿Por qué? Porque se hace el Mundial de Aguas Frías. Sí. Y él dice que viene de las aguas calientitas. Claro. Dice así, Ahí calientitas. No le sale calentitas, dice calientitas. Sí. Bueno, ya lo vamos a escuchar. Contexto. En marzo, el gobernador participó, invitado por Presidencia de la Nación, de lo que se conoció como la Argentina Week, la Semana de Argentina en Nueva York. Que eso fue escandaloso por el capítulo Adorni. Ahí empezó la historia de Adorni. ¿Se acuerdan? Venimos acá a deslomarnos Sí. y había viajado con la esposa y todo eso. Bueno, esa Argentina Week en Nueva York era gobernadores de Argentina promocionando a sus provincias ante capitales estadounidenses. Ahí estuvo Vidal. Sí. El 4 de julio es el
la independencia de los Estados Unidos. Esa semana asumió el Colo Santilli en Casa Rosada. Sí. El gobernador fue a ver al Colo Santilli, o sea, fue a hacer un acto de presencia con otros gobernadores, dándole la bienvenida al nuevo jefe de gabinete, y ese mismo día, dos días que obligó antes... a aplaudir a todos los gobernadores, los obligó a aplaudir a Dorni. A Dorni, claro. Sí. Que el presidente, Milei lo llama a Dorni y se dan un abrazo a los tres. Sí. Ese mismo día se hizo el cóctel en la embajada. El cóctel de la embajada, para la gente que le gusta la política y que más o menos sigue la política nacional, vos decís el cóctel de la embajada y no es cualquier cosa. No va cualquier... No es que van sanguchito de miga. Claro, no va cualquier salame al cóctel de la embajada Claro. de los Estados Unidos. Sí. Vidal estuvo. Y esto lo contó Alejandro Berkovich en su editorial de Pasaron Cosas, un programa que se emite por radio con voz. Y esto lo contó el diario Clarín. Pero Prensa de Gobierno, por ejemplo, nunca contó que Vidal estuvo en la embajada de los Estados Unidos. Y en lo que preparé para hoy, insisto que es todo material público, todo transmitido por las redes oficiales del gobernador, por Canal 9, etcétera. Está muy aceitado. O sea, Vidal dice, nos estamos viendo seguidos con Lamelas. Y Lamelas nos está ayudando un montón. Lo estoy parafraseando, pero eso va a quedar muy claro en el registro de audios y videos que vamos a hacer en el día de hoy, cuando la lluvia y las inundaciones lo permitan. Bueno, dije que era un adelanto, hablamos como 5 minutos, pero vieron que es un tema, es interesante y entretenido. Total. Y si habrá inversiones o no, y en qué contexto y con qué condiciones, porque esa es la expectativa del gobernador, es el gran interrogante. Y una pregunta que yo me hacía ayer, que bueno, desconozco la respuesta, ¿eh? No sé si por ahí la tenés, por ahí no la tenés, pero digo, ¿es común que pase que un embajador hable directamente con un gobernador? ¿Ha pasado en la historia? ¿Tenemos ejemplos así de algo tan... ¿Un gobernador santacruceño que tenga vínculo tan aceitado con el embajador de los Estados Unidos? Sí. No. ¿Nica? ¿Vos No. tenés recuerdo? No, Yo no, tampoco. No, de otros gobernadores, de otros Sí. de otras regiones de importancia en cuanto a lo que es el quehacer de exportaciones, y eso sí. Pero esto no. No, esto no. Hola. Hola, Buen día. 1, 2, 3 probando. Desde el más allá, en realidad desde el otro lado de la consola, escuchamos a Juli Quiroz. ¿Cómo anda, Juli? Este mismo gobernador, buen día, bien. Vidal recibió en Casa de Gobierno acá en Alcorta a Stanley, el antecesor de la Tenés razón. Cierto. Claro, ya venía. Es verdad. Es cierto. estuvo acá en Santa Cruz, de hecho. Y le regaló un termo y un mate. Exacto. Bueno, ahora dice la... Justo Stanley encima. Peter Bueno, Lamelas. la mela que no le regale nada, por las dudas. Si fue el apellido. Qué gran ese humor Un al paso chupetín, un genial. pico dulce. Pasás de hablar, pero está muy porque pasás de hablar de Stanley le regaló un termo mate que Lamela por la duda no le regale nada. Quedó picante. Un milagro. Bueno, con esto ganamos el Segovia, Vamos. Con esto vamos por el milagro Segovia. a Stanley, ¿no? Segovia 2022. Qué gran chiste. Qué gran Y chiste así dicho en... Muy rápido. Un chupachú a la extremadamente rápido. ¿Eh? Un chupachú a la Sí, bueno. Pasa que está despierto de temprano con Que Buenos se- Días Malvinas, por claro. eso. A esta hora está como nosotros a las 4 de la tarde. Claro, exacto. Ya está súper despierto. Claro. Chupachú son los chupetines españoles famosos. El chupa chup. No, el que Mirá, viene con chicle dentro. no lo recuerdo. No sé si nunca lo probé. Si es el que viene con Te lo chicle. contaron. Te lo contaron. No, es famoso. Es Sí. un artículo de Sí, es cierto. exportación que tienen los gallegos Es de cierto. golosinas. No, Sí, me sí. quedé mal. Claro, decía que lo invite Peter Lamelas, vayan a tomar un helado de latito, no sé, Claro. Peter Lamelas, que sea otra cosa, Claro, por favor. puede ser. O que le den helado artesanal rivalleguense. que coman galletas lengua de gato. Ahí va. Y así podríamos seguir. Es que el nombre Lamelas, olvídense, está para el doble sentido y el chiste fácil. Decir que a Podemos este hacer una lo- docena de alguna chistes. manera a este embajador lo salva la S. Es cierto. ¿Te porque acordás del Lamelas- otro, el pibe que jugaba al fútbol? Sí, Lamela, el jugador de claro. River. ¿Dónde está jugando Claro. Lamela? ¿Se No habrá lo sé. retirado? No lo sé. Se retiró, retiró? nos dice Juli. Se retiró, de hecho fue parte del cuerpo técnico de Almeida en Sevilla. Ah, mirá, gracias, Julio. El año pasado se retiró, estaba mirando acá. Bueno, cuando compartamos los audios y los audios y los videos de lo que pasó entre el sábado y el domingo entre el gobernador de Santa Cruz en la rural de Buenos Aires y el vínculo con el embajador de Estados Unidos, es interesante conocerlo. Para quien no lo vio, no lo escuchó, y hay dos cosas que dice en rueda de prensa el gobernador que son atendibles, de ese vínculo aceitado con el embajador de Estados Unidos y de su relación con Milei, con el gobierno nacional. Una colega de Canal 9 le pregunta concretamente, ¿cómo está su vínculo con el gobierno nacional? Y es una muy buena pregunta. Se lo pregunta así, directo. ¿Cómo están las cosas con el gobierno nacional?
Después de escuchar el gobernador al presidente Milei en el palco central, en la rural del domingo, se viralizó mucho el video de el gobernador durmiéndose. No sé si lo vieron, no lo vamos a pasar, no vamos a ser malos, ya lo vio medio mundo en redes sociales. Da toda la impresión que se está durmiendo, así como estaba o mal dormido o cansado. Bueno, después de eso el gobernador habla. Sí. Con Canal 9 otra vez. Y uno de los recortes de audio que preparé para hoy tiene que ver con eso. Y no digo que es revelador. No es la palabra revelador. Sino que, bueno, es poner en palabras del propio gobernador todo lo que uno ve en imágenes y en fotografías. Entonces vamos a hacer un bloque. Claro, es la palabra oficial. Por eso es importante, ¿cierto? Si te parece, Rodri, en un minuto abrimos consigna. Voy con un título de esta mañana de nuestra web. Uno solo. Digo, para traer las noticias del más acá. Santacruceños endeudados. Un informe expone la crisis que lidera la provincia y la morosidad para cubrir necesidades básicas. Es un informe del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de San Juan Bosco. Esta es la Universidad Chubutense. Advierte que Santa Cruz registra el mayor nivel de deudores irregulares de la Patagonia. El estudio revela un crecimiento récord de la morosidad y sostiene que el crédito pasó de financiar consumo a cubrir necesidades básicas. Este título lo leí ahora en los últimos minutos cuando terminamos de preparar cosas del programa. Tiene mucho número y algo que voy a hacer, digo, por mi parte, claro que ya está publicado, tiene mucho detalle, mucho número, muy interesante y el título es elocuente, ¿cierto? San Juan Bosco, la Universidad de San Juan Bosco es nuestro registro más cercano de niveles de consumo, niveles de inflación, poder adquisitivo del salario y en este caso deudas. Y Santa Cruz está en rojo, lo sabemos, pero en este caso hay números. 10 de la mañana, 23 minutos en todo el país. Ha llegado el momento de abrir la ventana o de correr la cortina, ¿no? Vamos a hacer malo porque si no va a entrar el fresco y te digo que está frío, 4 grados bajo cero en este momento hay en la capital de Santa Cruz. El cielo está mayormente nublado, la humedad es del 88% y un viento que sopla a 16 kilómetros por hora. En esta jornada de martes que te cuento va a estar así, con el cielo mayormente nublado, sin pronóstico de lluvias por ahora para lo que resta del día. Mirás el termómetro, ves la temperatura y la verdad es que de lo único que te dan ganas es de no cocinar y de comer algo bien rico y calentito. Entonces salen unas empanadas de lo de Jacinto, ¿no? Te pedís una de 4 quesos bien derretidos, una de humita, choclo o la de pollo que es un manjar. Y si no hay acuerdo en la mesa, no pasa nada, amigo. Hay más de 50 variedades, incluyendo pizzas, tartas, rolls y opciones veganas y sin tax. Si todavía no las probaste, este es el momento. Te pasás por Jofre de Loaiza 26 o te las mandan a tu casa pidiendo al 2966 50 89 22 y en Instagram lo buscas como @lodejacintorg. Lo de Jacinto, el verdadero sabor lo encontrás en Jofre de Loaiza 26. Mañana 29, gente, y en este país, por lo menos hasta donde yo sé, el 29 no es cualquier día, es el día en el que faltan por lo menos 2 días para cobrar. Además, es el día sagrado del plato de ñoquis y de renovar la esperanza para que el bolsillo rinda un poquito más, ¿o no? Todos nos sabemos la clásica, la famosa de poner el billete abajo del plato de ñoquis para atraer la abundancia. Pero siendo sinceros, la realidad es que a veces con un solo billete, y más en la Argentina, no alcanza. Y la gente se inventa cada tanto algún ritual insólito. Cada uno tiene el suyo. Todos tenemos un ritual. Hay gente que, por ejemplo, no sé, riega la planta del dinero. ¿Vieron la planta del dinero? A la medianoche. Le tira agua.
Tenés los otros, los que llevan una ramita de ruda en el bolsillo. A propósito, en cualquier momento se viene el 1 de agosto, así que atención con el tema de la caña de la ruda. Los que se guardan un dólar doblado en forma de pirámide en la billetera, también están, los que tienen el dólar guardado, el de $1. Los que no apoyan la cartera en el suelo porque se va la plata, esto lo habíamos hablado hace unos días. O los que directamente le encienden una velita a San Cayetano. Y para ir atrayendo la suerte, desde hoy la gente de Buen Apetito nos va a ayudar a empezar con el pie derecho, amigo. Mañana la rompen toda con el gran festival de ñoquis del 29, pero hoy arrancamos los festejos sorteando una porción de ñoquis caseros bien calentitos para con la salsa que más te guste. La consigna para participar hoy es bien directa y cortita. Atención, al 1551 6051. 1551 6051. Tema rituales, tema supersticiones, tema guita. Atención, tiene que ver con eso la cosa. Partiendo de que mañana se viene el festival de ñoquis, que ya les cuento que va a ser una locura. Digo, si tenés ganas, ñoqui tenés que comer sí o sí el 29. No esperes al mediodía para salir corriendo. Ya anda planeando, mañana vas a Buen Apetito, te pedís los ñoquis. Mandás un mensaje, che, yo mañana paso, pido ya te digo una cosa, las porciones son re abundantes. Así que estás hecho. La consigna para participar de hoy, como te decía, es partiendo de la base esta de que los 29 se come ñoqui y el que vivo, el que no la deja pasar, mete el billetito abajo del plato. Queremos saber, al 1551 6051, ¿qué otra cábala, maña o ritual haces vos? O alguien de tu casa, no importa, o alguien que conozcas, para atrapar la suerte y atraer la plata. ¿Cómo atrapás la suerte? ¿Cómo atraes la plata? ¿Qué secreto tiene tu familia para que rinda el sueldo, o la guita, digamos, ¿no? Que no sea ir en busca de ofertas al supermercado, ¿no? Te hablo de rituales de estos, de los que estamos hablando ahora. Mándanos tu mensaje de texto o un audio de WhatsApp al 1551 6051. Contanos tu cábala, dejanos los últimos 3 del DNI y te puedes llevar la porción de ñoquis de Buen Apetito que mañana, que hoy vamos a sortear y mañana vamos a tener otra más. Atención. Los leemos en vivo 1551 6051. 1551 6051. Por acá en la mesa, ¿alguien tiene $1 adentro de la billetera? No. No, sabes que vengo flojo con. Tengo Con los dólares. mis rituales, mis creencias y supersticiones. Sí. Y no las he desarrollado en esa línea. Debería hacerlo. Sí. Por ejemplo, estaba haciendo memoria del clásico del billete abajo del plato. Pensaba en mi niñez y lo hacía con mi abuela Ángela, con mi tía Norma, que han fallecido hace ya unos cuantos años. Mi mamá, que falleció hace poquito. Lo recuerdo, pero como no como ritual, o sea, no que siempre se hiciera cada 29 con el billete abajo del plato. Recuerdo haberlo hecho alguna vez. Pero y me da la impresión. te daban la plata vos para que lo pongas. Sí, claro. Vos eras chiquito. Claro, exacto, eso. Tengo ese recuerdo de niñez que te daban un billete. Calculo que después trataba de quedármelo. Un peso en dólar. Claro, calculo que trataba de quedármelo. Sí. Debo haber hecho eso. Pero tengo ese recuerdo de niñez, pero no de algo que. ¿Viste cuando decís después tomás vos el hábito o seguís la posta? Sí. Es una posta que no seguí. No metiste australes, no llegaste a meter australes. Sí, conocí los australes. Conocí claro. O sea, era niño, pero conocí los australes. ¿Metiste australes me abajo acuerdo de los del billetes de australes. ¿En serio? Siempre me acuerdo como el color rojo-naranja del austral. Tengo ese recuerdo de la niñez. Billete ordinario, feo, si todavía era. Además, bueno, se hiperdevaluó, ¿no? Hasta las monedas eran ordinarias de. Venían de una. No sé si era de estaño, no sé, una moneda muy mal. Billete más feo que ha tenido la Argentina debe ser el austral, chicos. Vos sabés que una vuelta fuimos con mi viejo, nos íbamos siempre a una casa un fin de semana en el Tigre, en la isla del Tigre. Sí. Y un día estábamos ordenando la casa era de gente grande que ya no vivía ahí, que eran familiares, eran tíos. Y estaba revisando los libros y encontré un fajo así de billete. Le digo, papá, mirá, somos ricos. Y se cagaba de risa, me dice, no, son australes. Sí. Como diciendo. Carga con ese estigma. ¿El austral? Sí, el billete que menos valió. Lo poco que duró. Y aparte malo, los dibujos malos, el papel, me parecía que era medio malo. Los diseños, para mí, los mejores diseños de billetes, y esto sin ninguna connotación, chicos, se dio en la época del kirchnerismo.
Es cierto, Salían bonitos billetes. Lindo diseño de billetes, chicos. Pero También es cierto que se emitía un montón y por eso iban Le cambiando. daban Estoy esperando la marcha peronista ahora. Por eso iban cambiando. le daban a la maquinita Claro, como es cierto si que no por eso había. también iban. Sí. Bueno, hace 10 años, yo no quiero traer malos recuerdos, pero Sí. en 2015 el billete de más alta denominación era el de 100 pesos. Sí, ahora No pasó tanto, 10 años, 2015. 200 pesos, nada. Claro, el de 100 era el máximo. De ahí salió el de 200, 500 y 1000. De hecho, en esa época perdías uno de 500 y perdías un montón de plata. Ni te cuento si perdías uno de 1000. Uno de 10.000 ahora también. Claro, y ahora tenés 10.000, 20.000 y ya, bueno, la virtualidad del Sí. dinero. ¿no? El de 20.000 no lo he visto mucho. El de 20.000 yo no lo conozco directamente. En mi caso sí. No sé. Yo la tenía, pero sé no, qué Saco significa. del cajero para Sí. algunas No- cosas no de la circula. economía informal argentina y ahí salen Te algunos billetes juro de 20. que me caigo muerto en serio, te lo juro de verdad. No sabía que existía el de 20.000. Sí, no existe, tenía existe. ni la Sí. más Igual mirá pasa cómo- que ya mirá lo estamos en la época de economía de plataformas, igual entonces está todo el Si dinero no me virtual, ¿no? equivoco, Mercado chico, Pago y otras El plataformas. otro día decía. Si no me equivoco, creo que está el de 50. Si no me equivoco. Puede ser. ¿50.000? Sí, me parece. No lo he visto. Dice Juli Quiroz que no. El otro día decía. El de 30.000. Pero no des ideas. No está, pero no des ideas El de tampoco. 30.000. Después. ¿Te imaginas con la cara de quién? El otro día decía. Con la cara de la Melas. Estamos hablando de todo, ¿no? Puedo decir una cosa al pasar que leí por ahí, Sí. que hoy se informa uno a veces por redes sociales y le quedan algunos datos. El otro día leía por ahí, no sé si en redes o en Infobae, en donde que Elon Musk habló y que decía que de acá a, no sé, 10, 15 años más o menos, la guita directamente va a dejar de existir. Claro, el billete papel. Sí, el dinero como moneda de intercambio, decía. Como que la riqueza se va a expresar de otras maneras dentro de 15 años. Ok. Me dejó pensando. Claro, ¿viste? sí. ¿Y sabes qué? No quise saber más. Me dije, prefiero no saber nada. Sí, Porque si no, pongo Black Mirror Sí. y te pusiste a Black Mirror y te pareció re aburrida. Sí, exactamente, tal cual. Me parecía una Pero fantasía. qué Hay países que previsible. ya dejaron de Claro. existir. En los países, en algunos países nórdicos, la plata así de forma de plata, de billete, Sí. papel, prácticamente no se usa todo digital o con aplicaciones, ¿no? No, eso seguro. Lo que pasa es que lo que dice Elon Musk es que la plata, digamos, ya sea digital o en efectivo, en billete. Chau. ¿Y con quién va a pagar? Bueno, preguntarle Elon Musk. Te paso el teléfono. Claro, y- viste eso. Es cierto que Elon Musk es un precursor. Un Es decir, gato. ok, sí, es un tipo rarísimo. Pero todos estos mega millonarios, Peter Thiel, Elon Musk, además vieron que Tipo está. peligroso. Favor de las ideas innovadoras de Peter Thiel, que vale decir, los bombardeos yanquis tan exitosos, cómo capturaron a Maduro de Venezuela, y bueno, pequeño error, bombardearon una escuela de niñas estudiantes en Irán, y fue un error, en este caso, que admitido por Estados Unidos. Bueno, ahí en toda esa inteligencia militar, Sí. mediada por la inteligencia artificial, está Peter Thiel, que es como el primo hermano de Elon Musk en Sí. este mundo de ideas alocadas. Sí, más racista, Entonces, un poquito más picante. Sí, totalmente. Sí. De hecho, ellos dicen que no existan más los estados. Acá Sí. tenemos que mandar nosotros. Que son los multinacionales. grandes desarrolladores de la tecnología del mundo, en este caso ENIA. Bueno, Elon Musk, que dijo esto que acabas de decir, vos apagaste la tele, me parece que es mentalmente saludable, o sea, para tu salud mental estuvo bien, no era la tele, era redes sociales. Cambiaste de video o viste otra cosa, pero es como para seguirla, ¿no? A ver de qué va esa idea. Eso es una buena pregunta. Pero bueno, vuelvo para atrás. Estamos hablando de guita, ¿viste? Pero esto va para todo. Sí, esto, vamos a la justamente. vida analógica argentina que todavía tenemos billetes de papel. Nosotros que hacemos rituales, que todavía creemos en el billete, que no sabemos qué va a pasar en 10 días, menos en 15 años, en la Argentina pensamos solamente en rituales. Y decíamos, bueno, ¿qué rituales tenés vos al 1551, 6051? Rituales para atrapar la plata. Rituales para atrapar la suerte. Hay gente que, por ejemplo, les cuento, no sé, pone una vela verde y laurel, porque dicen la vela verde representa la prosperidad, claro, el verde asociado al dólar, un plato, monedas con una vela verde y tres hojitas de laurel seca, por ejemplo. No sé, después tenés Bien. gente que usa la canela, se pone un poco de canela en la palma de la mano. Mirá.
se para en la puerta de la casa o de un negocio, si tiene un local, mirando hacia adentro, sopla la canela hacia adentro, como si quien sopla polvo de estrellas, y repite: cuando la canela soplo, la abundancia aquí se queda. Pensé que iba a rimar, pero no rimó. Cuando la canela soplo, la abundancia ya es mía. Entonces, ¿qué hace? Mira. Deja que el polvo... Un doble verso, un verso de 2 frases. Exactamente. Mirá, no lo tenía, ¿eh? Vos no andabas metido en esos artilugios, ¿no? Y, no, yo les cuento Yo no lo que... aplico ninguna, no sé ni algo más. ¿El billete abajo del plato tampoco? Eh, Hace clásico, mucho, el clásico del billete abajo del plato. Hace mucho. Acá, en mi caso también lo contaba Sí, antes. hace mucho, no. Yo después le voy a contar un par más. Digo porque hay mucha gente que Sí. estamos todos en la misma. No, ¿no? dale, contate un parcito más, dale, dale. No, cultura general. Pero pasa que se viene la nota Esa de la enseguida canela y- no la Igual sabía. la entrevistada no Sí. atendió, de modo que podemos desarrollar tranquilos. Esa de la canela no la sabía con esas frases. La de la canela, bueno, la de la canela está buena. Lo que sí, después, antes de barrer, tenés que dejarlo un ratito. Porque si lo limpias rápido, se va la plata, ¿no? Y siempre hay que barrer para afuera. Por la energía, dicen por ahí. Y después tenés por último, con esta cortita, yo digo para escucharlos a ustedes al 1551 o 6051, son disparadores para que ustedes nos cuenten su ritual. Además con un premio, ¿no? Al mediodía te llevas un plato de pastas que viene genial. De buen apetito, que mañana tiene el festival de ñoquis y vamos a sortear una porción de ñoquis. Un dato más, mira, escucha. ¿Cuándo se hace la que te digo? El primer domingo de cada mes. O sea, mira, es más, te digo una cosa, lo puedes hacer el domingo que viene. Claro, justo Es el primer domingo del mes. Te cuadra, escucha, un vaso de agua y un puñado de sal. Puede ser gruesa o fina. Lo que sí no, entre fina no, por ejemplo, ¿no? O parrillera no. Parrillera no. No. Sal gruesa o sal fina. Para llamarla que haya muchos asados, ¿no? No, en este caso es gruesa o fina. Te entiendo, igual si vos querés usar, probá, fíjate, después me contás. Pero lo que tenés que hacer es agregar la sal al vaso de agua, dejarla reposar por una hora, después te lavás las manos con esa agua y decís: a ver, ¿querés que llegue la plata vos? Y sí, mucho. Bueno, repetí conmigo entonces. Dale, repetí. Escúchame. La sal es protectora y ella me ayudará a que el dinero se multiplique y nunca falte en mi hogar. La sal es protectora y ella me ayudará a que se multiplique y que nunca me falte el dinero en mi hogar. Muy ¿Cómo bien. te acordás de todas esas frases? Yo a la mitad ya me he olvidado. O sea, me cuesta repetir frases largas. Después de decir eso, Sí. no te seques, quiero decir, las manos con una toalla. No lo hagas, haceme caso, yo sé lo que te digo, puede ser terrible que lo hagas. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Tenés que dejar que la mano se seque en el aire. Ajá. Punto. Y ya después, el mes que viene, me contás, me invitás a comer afuera, con esa guita, vamos a dar una Ay, vuelta. loco ese chabón. No sé. O sea que no, te no, queda no. sal en las manos entonces. Sí. ¿No? Si no te lavas las manos, eso. te queda sal en las manos. Exactamente. Mirá, qué curioso. Exactamente. Ahí está, 3 datitos nomás, para iniciar. Entonces, 1551, 6051, 1551, 6051. Nos tenés que contar entonces cuál es tu ritual y te podés llevar la porción de ñoquis por el Festival de ñoquis que mañana hace Buen Apetito, que tiene su único local en Comodoro Rivadavia 430. Comandante, ¿te parece buena idea hacer una tandita ahora y vamos cumpliendo con nuestros anunciantes y vamos administrando los tiempos radiofónicos y desde ya que es un gusto que los anunciantes que ustedes escuchan en la tanda, hagan sus auspicios aquí en Radio Nuevo Día? Esto es Arriba el Día, temporada número 11. Está la consigna desarrollada, vayan participando, hay un premio al mediodía, el premio es ñoquis, mañana es 29, y vos decís, che, pará, ¿se adelantaron? Sí, pero hay ñoquis hoy y mañana. Sí, los 2 días. Hoy y mañana sorteamos ñoquis, podríamos decir es palpitando el 29, los ñoquis del día de la fecha. Y hago pregunta general, esto no es consigna, pregunta general, que ayer hubo gente que se enganchó con nosotros por ese tema, porque es un problema evidente en Río Gallegos. Si tenés ganas de contarnos en tu cuadra, en tu barrio, en tu zona, ¿cómo está el asunto del agua? Si el agua está escurriendo, si servicios públicos o el municipio te dio bola con tu reclamo. Había gente, Elvira, ayer nos mandaba un mensaje de problemas con aguas servidas. Es una cosa espantosa cuando te entra esa agua podrida, agua contaminada en realidad, con olor a podrido en tu casa. Bueno, todas estas cosas que nos tuvieron a mal traer en la ciudad el fin de semana. Si tenés ganas de contarnos al 51 60 51 cómo está, nuestro productor Sandro Díaz ha contactado una alta funcionaria del municipio. Estamos esperando su ok para llamarla. Y un importante funcionario de la provincia, importante porque es del área del Ministerio de Desarrollo,
desarrollo, que siguen adelante con sus tareas. Pero la pregunta a ustedes, nuestros oyentes o la gente que nos está viendo en YouTube, es decir, en este caso podríamos decir televidentes, estamos en Diario Nuevo Día en YouTube, ¿cómo están las cosas en tu barrio, en tu cuadra, al 51 60 51? Amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @Tiendas Balbi, para no perderte En ninguna Brusa novedad. Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. ¿Listos para un viaje sonoro a puro rock? Ponete los auriculares, cerrá la puerta y subí el volumen al máximo. Inútiles que trates de entender, interpretar quizás sus actos. Eres un rey extraño, un rey del pelo largo. Te llevamos a volar por las mejores décadas del rock nacional. Serve otra botella que me está quemando, fuego profundo que se consume lo que hemos vivido. Tu vuelo directo al mejor sonido en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra?
En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música, volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. La temperatura actual en la capital de Santa Cruz, 3 grados 6 décimos bajo cero, marca el termómetro, y la sensación térmica más abajo todavía por efecto del viento y la humedad que ha quedado de las lluvias, de las nevadas. 10 grados 4 bajo cero, humedad del 95%, la presión 1009 hectopascales y un viento que sopla del oeste a 25 kilómetros por hora en esta mañana que tiene
Pensé que eras el Pastor Jiménez, alguno de esos pastores, ¿viste? Te escuché la voz y dije, muy bien. O ¿Viste? sea, como un mantra lo dijo. Las cosas fuera de contexto son un clásico, ¿viste? Si hay algo que define a la noticia falsa, es que algo esté fuera de contexto. Te sacaron de contexto, Nica. Es medio bizarro esto. Teníamos de fondo, si algo que afanaron durante muchos años los pericos con esta canción. El ritual de la banana. Ahí está. Bueno, hablando de rituales, justamente. ¿Eh? Bueno, vos decías recién el ritual de la sal, muy bien lo que decías, porque es cierto lo que decís. La sal es protectora, ¿no? Sal, salario, va de la mano. Hablamos de rituales. Rituales para poder atraer la plata, para poder atraer la suerte en un momento en el que está todo complicado y uno ya no sabe bien a qué recurrir. ¿Viste? Porque por ahí hace de todo. Vendes ropa, vendes comida, tenés tu laburo, otro laburo más. Buscas descuentos, pero la guita no alcanza. Y bueno, cuando llega ese momento, dicen que es momento de los rituales. Un buen ritual es poner el billete abajo del plato cuando comés los ñoquis. Pero no como cuando comés cualquier ñoqui, sino que cuando comés los ñoquis de Buen Apetito, que mañana Buen Apetito, en Comodoro Rivadavia 430, va a estar haciendo el tradicional festival de ñoquis, con ñoquis de todos los sabores. Buen Apetito, Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, no te lo pierdas, anda pidiendo tu porción y si no, participa de este sorteo que estamos haciendo contándonos cuál es tu ritual para atraer el dinero al 1551 6051. 1551 6051, Alejandra nos dice buen día, ¿cómo están? Pregunta, chicos. Muy bien. Buena jornada, dice. La cábala de todos los meses, soplar en la puerta de la casa de afuera para adentro canela en polvo. Mirá vos, ¿viste lo que te decía? Lo hace. ¿Viste lo que te decía? O sea, a mí me pareció exótico, pero claro, estoy lejos de esas prácticas. Y mira lo que dice, para la abundancia en general, dice, no solamente temadita, y saumar, una palabra que me gusta, saumerios. Saumar, el primer domingo con bombitas de limpieza. Bombitas. Le mando un beso grande a Alejandra. Le quiero decir que el otro día yo pasé por una santería que debe ser la más antigua que tiene Río Gallegos, que es la que está en Sapiola, mano derecha. ¿Te ubicás? Sí, cerca del supermercado es la Anónima, decís. Sí. Pasé por ahí a comprar algunas cosas. Sí, una de las más antiguas, de la que ha quedado antes había otra. Sí, enfrente de la Anónima. Sí, a media cuadra. A media cuadra de Estrada. Cerca de una famosa sanguchería. Exactamente. Ahí pasé porque compré unas velas y unos somerios. Por ahí siempre está bueno tener, ¿viste? Para cambiar la onda del lugar. Cuando andás medio ahí, medio para abajo. Más estos días que hace frío, que uno está muy encerrado. Está bueno tener la casita limpita, ordenada. Che, mensaje para Mariana, dice acá. Mirá. Buen día, Nica, Lean, Rodri y a toda la audiencia. Saluda Mariana, a toda la capital de Santa Cruz, que es la que está escuchando en este momento la radio. Hace frío. Claro que sí, hace mucho frío, lo comentábamos recién, 10 bajo cero de térmica. Bueno, un cafecito a media mañana laboral. Y manda la fotito, mirá ahí tenés Rodri, la fotito del café. Me encanta ese cafecito, qué rico el cafecito. Qué rico el cafecito, mira, con el celular atrás mirándonos en el celu, laburando, me encanta. Mariana, bueno, que tengas una linda jornada de laburo, Mariana. Tengo un mensaje para Mariana. A ver. Ayer Mariana, a ver, esto no es mensaje para el hombre de campo, es un mensaje intrafamiliar, espero no crear conflictos. Ayer Pipe mandó su mensaje sobre la historia del perro William, porque ayer era historia de perros callejeros. Ah, cierto. Y Pipe dijo, si Mariana está escuchando, que les cuente del poema que ella le escribió a William, el perro que ya ha fallecido. Y Pipe dijo, yo no lo tengo porque estoy en la calle, pero cuando llegue a casa les mando. Y dijo, si Mariana está escuchando, que les cuente acerca del poema que ella le escribió a William. Y Mariana ahora está escuchando porque nos manda la foto, pero tal vez no escuchó ayer a su propio padre aquí en la radio. Claro. Entonces nada, vincula un mensaje con otro porque era mensaje de Pipe para Mariana, para su hija. Fíjate una cosa de esa relación que descubrí. Antes nos escribía Mariana por Pipe. Ahora Pipe se cortó solo y nos escribe él. Claro, nos escucha, estaba en la calle y nos estaba escuchando él, no es que nos escuchaban juntos. Me encantó, viste, como que antes era Mariana a través de Pipe nos escribía también Mariana, ahora Pipe ya directamente nos escribe él. Claro, bueno, de hecho cuando manda mensaje dice, si Mariana está escuchando, por eso este mensaje es para Mariana. Le mandamos un abrazo grande a los dos, a Pipe también. Susana Ruiz, mirá, hola Susana. Hola Susana, buen día. Tengo una amiga que cuenta, ¿no? Que todos los días 18 de cada mes, escuchaste esta, fíjate vos, pone 3 limones y 3 monedas en un recipiente para que no falte nunca la plata. 3 limones, 3 monedas. Che, ¿la moneda de dónde la sacás? Porque viste que moneda no conseguís en ningún lado. ¿Cómo haces?
¿Dónde sacan las monedas? Bueno, debe tener alguna guardada de las de 25 Claro. centavos, la de 50 centavos, un peso. De 2 pesos. Después hubo de 2 pesos. A mí hubo me de quedó en la 5 billetera pesos. una moneda de 10 pesos que la tengo ahí guardada en la billetera. Guardala porque va a ser la última, creo yo, que Sí, en mucho o sea, tiempo. ya no tiene ningún valor. Pienso venderla como antigüedad en 50 años. Si es que estoy vivo, creo que no. Y bueno, hacerme millonario con eso. Acá nos manda otro mensajito Oscar. Le mandamos un abrazo a Oscar, que el otro día ganó, que lo conocimos, que vino acá, que un personaje muy macanudo. Le mandamos un abrazo grande al amigo. Dice, hola chicos, ¿cómo están? Nos manda la foto. ¿La tenés, Rodri? Mira, está mirando en su casa. Yo estoy acá escuchando y viendo el programa, tomando unos mates. Muy bueno el programa, se disfruta, dice. Hoy más tarde me voy a dar un voltín por la radio. Abrazo para todos, abrazo grande, querido Oscar. Querido Oscar, la comunidad de Arriba el Día en la 100.9 que participa. Y un último mensajito nomás, Sí, a ver. Un mensajito acá que tengo. Mirá qué linda foto la que nos manda nuestra querida amiga Karina, que nos dice que su papá José está con su kinesiólogo Agustín haciendo una terapia de rehabilitación. Mirá la foto. Mirá la fotito. Están en la casa, está el kinesiólogo Agustín ayudándolo ahí a su papá que se está rehabilitando. Y que cumplió años la semana pasada, que fue el oyente José que cumplía años y su hija lo saludó a través de la radio. Que viene de recuperarse de algo complicado. ¿no? Sí, el año pasado. Bueno, y mirá la foto ahí recuperándose, dándole una mano para levantarse el sillón, ahí se lo ve. Me hace acordar mucho a mi viejo, este pibe. Pensaba, porque mi viejo es kinesiólogo. Y lo que hacía mucho tiempo, cuando ya lo he contado, mucho tiempo, muchos años, cuando era chico, me llevaba a mí con él cuando no tenía más opción, porque mi viejo separado, a veces me mandaba con mi papá. Ibas al laburo. Y mi papá me tenía que llevar con él a hacer domicilio, que es lo que hace este chico acá, Agustín. Claro, Agustín. Y yo estaba sentado ahí a un costadito, imagínate, a un costadito, mirando como, por ejemplo, Agustín lo está ayudando a José, lo está recuperando. Abrazo grande, abrazo grande. Y abrazo grande para todos los kinesiólogos, noble profesión la del kinesiólogo. Abrazo grande entonces ahí para nuestra amiga Karina. Y vos tenías un mensaje de Marcos. Sí, nos cuenta Marcos y vamos a ver en YouTube, es en la edición número 45 del Festival Folclórico en la Patagonia. Lo que voy a escribir en radio, lo que vemos en pantalla, para el público que está en El YouTube. festival Dice, de Pico Truncado, ¿no? en este caso el de Punta Arenas. Ah, el de Punta Arenas. El de Pico Truncado es otro que ya pasó las 50 ediciones hace unos años. Este es el 45. Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, 45, es decir, 45º Festival Folclórico en la Patagonia. Andrés Abeli, Un Mismo Corazón. Vieron que Andrés Abeli es un artista de aquí de Río Gallegos y nos cuenta Marcos, que es músico. Sí. Te cuento que estamos viajando a este importantísimo festival. Sería interesante poder concertar alguna entrevista con Andrés, nos apunta Marcos. Mañana hay una conferencia de prensa y prueba de sonido. El jueves arranca la presentación de 12 canciones de las que participarán del 6... A ver, pasarán 6 al viernes y 3 al sábado. Claro, es una competencia. Bueno, y un detalle que me apunta Marcos, porque le consulté, él viaja como músico, vieron que Marcos toca el bajo, además de tener su banda de rock donde él canta y toca, en este caso va como músico del conjunto musical de Abeli, y bueno, allí él toca el bajo. Se ponen en competencia 12 canciones inéditas y va a haber representantes de Chile, México y Argentina. Una cosa, Marcos, no hablen de fútbol. Claro, no. Te lo digo desde la amistad, de todo este tiempo de vínculo de amistad. Representantes de Chile, México y Argentina, no hablen de fútbol. Aparte no saben lo que es. O sea, ¿cómo? No saben lo que es, digo, no entienden nada. Si no, yo en un mundial Bueno, sí, y vos no debías estar en esa comitiva entonces. O de última, si vas a con hablar, ese comentario ya se pudre todo. Claro, digamos. puedes iniciar la charla de esa manera. Ustedes no saben lo que es el fútbol, pero bueno, les contamos. Un embajador de fútbol. A propósito, me la dejás picando cortito nomás, te quería contar, para completar la noticia nomás que te lo había contado. Vos dijiste Chile, hablaste de fútbol. ¿Te puedo contar muy brevemente qué pasó con yo tengo Bociña? algo también, por supuesto. Ok, bueno, pero muy Métele, cortito. métele. Bociña, la revelación del Mundial, el arquero de Cabo Verde que nos complicó la existencia en ese famoso partido que finalmente terminamos dando vuelta agónico, 16avos de final, que la Argentina termina ganando 3-2, y partido del cual además, como contaba recién hace un ratito Nica, salió elegido el gol del Mundial, que fue el gol de López Cabral, que fue un golazo desde afuera del área a la selección argentina. Ahora, ¿qué pasa con Bociña? Bociña, sí señor, vos dirás Bociña, está tocando la bociña.
Déjame decirte que bociña no es bociña de bocina, boludo. Bociña, con todo cariño, obviamente. Por la voz. Bociña le decían por qué. Porque cuando era chiquito, Bociña vivía Bociña, cosa gracia decir, Bociña, vivía en la segunda ciudad de Cabo Verde más grande que hay. Y en esa ciudad jugaba al fútbol, salía a jugar al fútbol como cualquiera de los pibes, lo hacía acá en Argentina, y cuando perdía se enojaba, y cada vez que se enojaba se iba a la casa de la abuela. Y a la abuela en Cabo Verde le dicen Bociña, entonces a él le quedó el apodo Bociña. Mira. Por abuelita, que significa abuelita en portugués. En portugués. De ahí viene la historia, no es bociña. Igual está bueno el de bociña. Claro, sí, suena tan parecido a nuestra palabra, pero tan parecido. Es un buen chiste para radio. Seguí poniéndolo igual, el bocinazo me gusta. Ahí está. Hablamos de bociña entonces, que es el nuevo refuerzo de Colo Colo. Por 18 meses le hicieron un contrato. Pensá que este arquero es un arquero que venía de la nada, que estaba buscando laburo en LinkedIn, lo contrata la selección de Cabo Verde a través de LinkedIn. Insólito contratar un arquero para jugar un mundial por LinkedIn. Bueno, fíjate vos, ¿no? Con 40 años se convirtió en leyenda de los mundiales y hoy es un refuerzo del Colo Colo por un contrato por 18 meses. Lo que te quería contar es, primero, ¿cuánta guita va a ganar? Le van a pagar por mes $48.000. Pasó de ganar, él ganaba $10.000 al mes en la segunda división de Portugal, a ganar $48.000. Después otro dato interesante es que su sueldo está en el rango medio del plantel del Colo Colo. O sea, pasó a jugar al fútbol primera, un sueldo de rango medio. No gana lo que gana Arturo Vidal, por ejemplo, que Arturo Vidal gana $120.000 por mes, pero gana la mitad, claro. para un jugador que no tiene tanto recorrido. Y que está en el final de su carrera. Y que el arquero puede jugar igual. ¿Cómo? Sí, Vidal igual. Sí. Ok, es cierto. Vidal está en el inicio de su carrera como influencer y en el final de su carrera como futbolista. Porque habla muchas boludeces por redes sociales, pero cuando juega la pelota no sé si cómo. le pagaran por las boludeces que dice. Exactamente. Pero bueno, lo cierto es que hay un problema entre toda esta historia, que hasta acá te viene todo muy lindo. Te conté lo por qué le dicen bociña. Fue elegido el arquero del Mundial. En el 11 ideal, lo leíste la semana pasada, recuerdo la formación del 11 ideal y fue elegido él como el arquero entre todos los arqueros del Mundial para ese equipo elegido por la FIFA, votado por un montón de gente, Sí. salió Bociña. Un sueño, digamos, lo que está viviendo Bociña, Claro. ¿no? Después de ser elegido arquero del mundial, que lo contraten, bueno, les ofrecimientos por todos lados. Pero hay una cosa. Vos dirás, che, ser el mejor arquero del mundial te da cierta inmunidad. Bueno, parece que no, porque para la Asociación Nacional del Fútbol Profesional, qué boludo que es. La Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile, o sea, la AFA chilena, digamos, ¿no? Sí, la ANFP se llama. Exactamente. ¿Cómo se llama? en Chile? ANFP. ANFP. Sí, Administración Nacional de Fútbol Profesional. Mira. Tiene un artículo en su reglamento que prohíbe el uso de apodos en la camiseta. Entonces, ¿qué pasa? Bociña. Es el apodo. Que vos decís, che, pero pará, el 50% de lo que Bociña como jugador es el apodo para mí. O sea, porque lo atractivo de Bociña es que se llama Bociña. Si se llamara Carlos, yo creo que no sería tan atractivo como se llamara Bociña. Pero lo cierto es que no lo dejan poner su apodo en la camiseta, no se va a poder llamar Bociña en el fútbol chileno y va a tener que usar su apellido. ¿Ustedes saben cuál es su apellido? ¿Tienen idea? No tengo idea. A menos que el club logre una excepción reglamentaria, Bociña en Chile, si los chilenos se ponen la gorra, se va a llamar Évora o Díaz. Punto. Che, qué feo Évora. Suena horrible Évora para nuestro idioma. Évora. Así Évora es. Díaz. Y acá, mira, ahora que lo estás diciendo, lo acabo de googlear y es Díaz con S. Díaz con Vieron S. que el goleador, el mejor gol del Mundial fue elegido, lo decíamos más temprano, con el S segundo igual. gol de Cabo Verde, el López con S y este es Díaz con S. Porque es de origen portugués, que cambian la Z por la S. Ahí. Eh. Fernández con S, López Claro. con S, Díaz con S. Claro. Bueno, vieron que no, vos podés ser el mejor del mundo, pero. O el mejor, ser elegido el mejor arquero del mundial, pero. Para parece- vender camisetas. Pero algún galleguense vas a ver en el centro en verano con la camiseta de Bociña, arquero del Colo Colo. Una Bociña. Pasa que es medio difícil porque es camiseta de arquero. Bueno, pero por El ahí, buzo de arquero. ¿qué pasa?
No es la camiseta, es buzo de arquero. ¿No se dice camiseta? No, es buzo. Claro, ok. El arquero usa buzo. Acabo de enterarme a mis 44 años. Toda la vida le dije camiseta. La camiseta del arquero. Buzo. El buzo. Bueno, el buzo de Bocinia entonces. Claro. Así es. Me entusiasmé, pero no sé, a mí me parece buena idea. Una bocina que en Chile no suena tan fuerte. Ese cierre que Estás había dando una preparado. idea de gastar la plata al pedo. Ok. ¿No? A mí, la verdad, me cae muy bien Bocinia. O sea, viste que vieron que su sueño era jugar el Mundial y era jugar con Messi, y lo logró. Sí. Cuando termina el partido, Ahora está el dijo video que de archivo de él. Su sueño era jugar con Arturo Vidal. Claro. Pero vieron que él dice, su sueño era jugar un Mundial y era jugar con Messi. Sí. Su sueño era jugar con Messi, y lo logró. Y Cabo de Verde es una de las revelaciones del último Mundial. Para nosotros fue una pesadilla que se ganó en tiempo suplementario, ¿cierto? Claro, fue en tiempo suplementario. El 2-2 fue la pesadilla de López Cabral, el tremendo golazo. Y bueno, Bocinia, no sé, a mí me generó como... No sé, me cayó bien. Me cayó bien ese muchacho. Tengo un remate para la columna. Dale. Una bocina que en Chile no suena tan fuerte. Listo. Es un buen remate. ¿Y la bocina dónde está? Claro, no, En eran los Chile. tambores del chiste. Ahí está, bien. gracias. Ya que estamos hablando de Chile, este mensaje llega con objeto. Necesito que le alcances esto a Nika. Lo estoy sorprendiendo, sé que lo estoy sorprendiendo. ¿Quién es el autor? ¿Quién te mandó eso? Ya sé. Punta Arenas. Desde Una la ventana de lata su es. casa se ve el estrecho de Y cerveza Magallanes. sin alcohol, ¿eh? Una lata de cerveza sin alcohol. ¿Quién te lo mandó? Decilo vos. Mi amigo Rafael Martínez. Nuestro amigo en El común. Rafa, sí. Bueno, tengo un mensaje para vos. ¿A dónde lo encontraste? Tengo un mensaje para vos. Sí. Me dijo algo más que no es para decir en radio. Sí. Por lo tanto lo voy a traducir. Dijo que le tenés que responder el WhatsApp que el que te mandó. Entonces, esto, viste, recién era Pipe mandándole mensaje a su hija Mariana. En mi caso soy el mensajero. No te enojes con el mensajero que vengo a ser yo, por favor. ¿Qué te regaló, Rafa? ¿Qué es? Una cervecita sin Te diste alcohol. cuenta que es sin alcohol, ¿no? Porque sabe que te estás cuidando. Sí, Es sí. la que tomaba. Sí, me fijé. Bueno, esa cerveza viene de Punta Arenas. Por eso digo, todo tiene que ver con Chile. Por eso es muy oportuno alemana. este momento. ¿Y está acá, Rafa, todavía? Todavía está acá. ¿Y le tenés que responder un WhatsApp? ¿Puede ser? Sí. Bueno, sé que te tenía que decir eso al aire. Mirá, che, no lo vi. No, estaba durmiendo. Yo el domingo a las 4 de la tarde. ¿Sabés qué le dije yo a Rafa? ¿Sabés qué? El domingo jugó Independiente. Nika estaba viendo al rojo. Esa fue Me estaba despertando. fue mi hipótesis. Me estaba despertando. Y lo escuché por el radio el partido. Bueno, y te manda ese obsequio. Es un souvenir. No, gracias. Un souvenir venido de Punta Arenas. Acá ¿Viste? le voy a Estábamos hablando de contestar. Bocinia, Chile. Marcos Nabolier viaja al Festival de Chile. Bueno, todo tuvo que ver con Chile en este rato. Todo, el bloque chileno. El bloque chileno. Así es, de La Roja. 11 de la mañana, 9 minutos. Si te parece bien, separamos con un poquito de música y seguimos al aire en Arriba del Día en la 100.9. ¿Sabes por qué? ¿Por qué hablamos de música? Hablamos de un temazo. Cuando hablamos de un temazo, lo mejor que uno puede hacer es acompañar un temazo con algo bueno. Además de escuchar la radio en la 100.9. Por ejemplo, algo bueno para acompañar este temazo que eligió Brian Álvarez, el operador, es un buen plato de pastas artesanales o unas empanadas XXL de Lot de Jacinto, con más de 50 variedades para todos los gustos, las tradicionales, las gourmet como la de vacío y proboleta, opciones veganas, sin gluten, y para cerrar, la música y la comida como corresponde. Metes un postre de la casa que es una bomba. Si todavía no probaste las empanadas de Lo de Jacinto, este es el momento. Agenda el número para pedir 2966 50 89 22 o pasá directamente por Jofre de Loaiza 26. En redes los encontrás como @lodejacintorg. Buen día chicos, ¿cómo están?
Y en mi familia, para atraer la abundancia, por ejemplo, que nunca tiene que faltar la sal en la casa. Las pavas siempre tienen que estar llenas de agua. Y nunca dejar la cartera en el piso. Nunca, jamás. Todo eso para atraer la abundancia. Mariana 840. May, yo nací de caso, cruzando el charco, pisando el fuego. No hay botines a donde juego, jugando en pata me siento el Diego. Sin plata no siento miedo, voy a buscarme, ya no me quedo. Quiero una Nike que estén bien turra, con 4 pipes, resortes nuevos, ya. Salí del barrio pisando fuerte, en otoño a palo. 3 grados bajo cero, la temperatura del cielo está completamente cubierto, parece que el sol quiere asomar, Puede ser que en algún momento se deje, en algún momento, pero lo cierto es que el cielo está mayormente nublado a esta hora de la mañana, la humedad es del 96%, y entre la humedad y el viento que sopla del oeste a 26 km por hora tenemos una temperatura actual de 10 grados bajo cero. Llanta, voy a lujar, le prendo la vela, Gauchito Gil. Salgo a buscarme el pan, a poner el pecho por los de 1000. Baila, compré por Facebook, voy a Marketplace para hacer el deal. Los guachos del barrio no usamos Adidas, no tengo tiempo para discutir. Desde chiquito que lo soñamos primero. Un ejercicio que nos gusta hacer cada tanto es ver cómo los medios nacionales, a través de las tapas de los diarios de Buenos Aires, cuentan una noticia, cuentan un hecho. Desde que Argentina volvió a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional en 2018, nos hemos vuelto a acostumbrar a que el Fondo Monetario intervenga en la política económica de Argentina o incluso en la política argentina. Y desde tiempo de Mauricio Macri, que un presidente del fondo, en este caso presidenta, una directora del fondo, que no venía al país con una amplia agenda. Vamos a darnos una vuelta y para el público que está en YouTube vamos a ver las tapas de los diarios porteños. Claro que está aquello que se llama línea editorial, es decir, el punto de vista que cada medio tiene para contar un hecho. Y como se trata de la visita de Kristalina, yo le digo Georgieva y parece que se pronuncia Georgieva, es búlgara. Es búlgara, sí. Es búlgara, Georgieva. Y vamos a empezar, como tiene que ver con la economía argentina o la economía política de Argentina, vamos a empezar con BAE Negocios, la tapa de Buenos Aires Económico. No es... que era de Lázaro. No, claro, es sin Z, ¿no? Es BAE. En su momento fue de Cristóbal López, así que pegaste en el palo. De Cristóbal López fue pegaste en el BAE palo. Negocios, sí, en realidad, ¿sabes de quién era? De ADAT. De ahí Infobae. Bueno, de ahí sale Buenos Aires Económico, BAE. Empezó a principios, debe tener como 20 años este diario, un poquito más. Le competía a Ámbito Financiero. Y ahora vamos a leer... Y vamos a leer hoy BAE Negocios y El Cronista Comercial, es decir, diarios económicos. Ahora nos damos una vuelta por los diarios más populares de Argentina, pero fíjense ustedes, Georgieva elogió la economía, pero advirtió por el empleo y las pymes. La titular del Fondo Monetario Internacional descartó que Argentina necesite más asistencia del organismo. Comillas, la confianza del mercado ha regresado. En la foto de tapa de Buenos Aires Económico está Georgieva junto a Toto Caputo y el epígrafe de la fotografía dice sintonía fina. Caputo aprovechó para mostrar la buena relación con la directora del fondo. Otros títulos destacados de este diario económico de Buenos Aires: la Unión Industrial Argentina midió una baja del 1,8 en junio y el semestre cierra en rojo. Fíjense, ¿no? Economía real. Unión Industrial Argentina midió una baja del 1,8 en junio. Claro, ya los números de junio ya están consolidados. Digo, todo lo que se hace relevamiento de estudio. Estamos 28 de julio. Entonces los números de junio ya están consolidados de todo lo que se hace de estudios y de mediciones. Y cierra con un semestre en rojo. Es decir, semestre 2026, primer semestre. Esto lo escuchaba ayer en el editorial de Carlos Pani, en su programa En Odisea Argentina, su largo editorial, que es un editorial muy influyente. Este título que voy a leer ahora, quiero decir: la confianza del gobierno cayó 6,5 según la Universidad Di Tella. El índice de confianza del consumidor, esto lo aprendí por Carlos Pani y por Ernesto Tenenbaum. Ernesto Tenenbaum en sus editoriales en Radio Con Vos. Hace muchos años, el Instituto Di Tella, la Universidad Di Tella, mide algo que se llama índice de confianza del consumidor. Sí.
Y es tan buena esa medición y tiene tantos años que los números del índice de confianza del consumidor del Ditela coinciden con los porcentajes de votos que sacan los candidatos a presidente en año de elecciones. Por eso es un número tan respetado, el índice de confianza del consumidor del Ditela. El número que acabo de dar en la etapa de Buenos Aires Económico es el número de junio, ¿cierto? La confianza en el gobierno cayó 6,5 según la Universidad Ditela. Lo que abunda en Odaña, confianza al consumidor, ¿qué es? Nuestro bolsillo, básicamente. ¿Confianza en qué? ¿Qué confianza tenemos en el gobierno nosotros en función de nuestra capacidad de consumo? Eso como para explicarlo muy sencillamente. ¿Sabés qué? Entendiendo poco de economía, hará cosa, no sé, de 8 años, 10 años, empecé a darle un poco más de bola. Y sin ser un especialista. Y a mí me resulta muy interesante, como analistas políticos, estos sondeos o estudios de todo tipo me resulta muy esclarecedor lo que hace mes a mes con este índice Carlos Pani. Si ustedes buscan en YouTube su editorial de ayer, van a ver que puso los cuadros del Ditela en la pantalla gigante en el estudio de televisión de La Nación Más y fue explicando una serie de cosas. Y Ernesto Tenenbaum en Radio con Vos, esto salió ayer a la tarde, así que Ernesto Tenenbaum lo debe haber hecho esta mañana, que también se puede ver on demand, ¿cierto? Podés buscar ese contenido, en este caso en Radio con Vos, que se llama El Piripipi, así se llama el editorial de Tenenbaum, un nombre raro, ¿no? Pero bueno, cada programa radiofónico tiene su código con la audiencia. Vamos al otro diario económico, estimado Rodri Poloni, vamos al diario El Cronista comercial. Volvemos al eje, visita de la jefa del fondo a la Argentina. En este caso, la foto que ilustra la tapa de este diario económico, hubo una reunión ampliada de gabinete y Georgieva fue invitada a la reunión de gabinete. También singular, ¿cierto? Porque es una reunión del gabinete presidencial. Es decir, el Poder Ejecutivo Nacional, ahí está Georgieva. Ahí está sentada. Confía, la ven allá al fondo a la izquierda. ¿Al fondo de la izquierda? Sí, Como el baño. en la tapa de página, claro, no, el baño suele estar en el fondo a la derecha, pero puede ser a la izquierda. Ahí está. ¿No? Depende cómo sea tu casa. Cuando vayamos a la página, a la tapa de página 12 hay una crítica con esa imagen, es decir, la usan como crítica. Crítica criticada, además, también, ¿no? Así es. Sí. Polémica, porque estás por dónde estás sentada. Claro, están en un lugar de privilegio, en este caso en la mesa del Poder Ejecutivo. Georgieva confía en los resultados del programa y no cree que haga falta dar más financiamiento. Así titula el Cronista Comercial. La funcionaria destacó el compromiso mostrado por el Banco Central en la acumulación de reservas. Comillas. El progreso superó las expectativas. Segundo subtítulo. Dijo que en las conversaciones se evaluaron opciones políticas que con el actual límite fiscal favorezcan un crecimiento más equilibrado. Bueno, ahora estoy mirando un poquito más la tapa del Cronista Comercial. A ver si hay alguna cosa más que llame la atención. Bueno, vieron que está la tensión bilateral con Brasil por los insultos de Milei en el acto del hijo de Bolsonaro, candidato a presidente el último fin de semana. Acá está destacado tensión bilateral sin disculpas del gobierno argentino por las acusaciones de Milei a Lula. Vieron que... no es la primera... Y Milei habló de un pelado. Sí. Y vos decís, che, pará, pero Lula no es pelado, no estaba hablando de un juez. Del juez del tribunal. Claro. De Brasil. Calvo, no sé cómo le dijo. Sí, Calvo, le dijo, sí. Claro, sí, hizo referencia a un pelado. Bueno, se refería a un juez, uno de los máximos jueces de... Tribunal de Brasil. Es el equivalente a la Corte Suprema de Justicia. Sí. Bueno, allá es un tribunal federal que, bueno, en realidad le restringe a Jair Bolsonaro las visitas. Está preso por intento de golpe de Estado. Pequeño detalle, ¿no? Golpe de Estado contra Lula hace un par de años atrás. Ahora vamos, Rodri Poloni, a la etapa del diario La Nación. La directora del FMI elogió el programa económico y descartó un nuevo crédito. Georgieva celebró la compra de reservas, pero dijo que el desafío es crear empleo formal y lograr que el crecimiento llegue a más sectores. Fíjense esto, ¿no? El desafío es crear empleo formal y lograr que el crecimiento llegue a más sectores. Esto también lo destacaba Buenos Aires Económico un poco más crudamente. El asunto de crear la economía en las pymes y la capacidad de consumo. El 30% de las deudas, hoy escuchaba en la mañana, el 30% de la deuda total, de la plata que prestó el Fondo Monetario Internacional, se la prestó a la Argentina. Argentina es el dueño o mejor dicho, le debe el 30% del total de la deuda a nivel mundial al Fondo Monetario Internacional. Argentina se lo debe. Hay que decir dos cosas así cortitas del pie en esa línea, Rodri, para hacer una lectura política de esto, que es una lectura política muy evidente.
Macri toma la deuda por el mundo, con el fondo cuando la economía se le va al diablo, se queda sin dólares en 2018. Sí. El presidente de Estados Unidos era Donald Trump y Donald Trump interviene directo en la cúpula del fondo y logra un préstamo para la Argentina que es el más grande de la historia del fondo sin que el estatuto del fondo lo permita. Ese nivel de toma de deuda con los fines para los cuales los usó Macri no está fuera de los estatutos y fue por influencia directa de Trump. Sí. Ahora, el año pasado, ¿qué hizo Trump? Directamente un préstamo directo a Milei en año de elecciones legislativas el año pasado, estaba pasando lo mismo, Compró se estaba pesos. quedando sin reservas y hizo una especie de salvataje a través del Tesoro de los Estados Unidos. Llamamos al capítulo un ratito más Peter Lamelas. ¿Quién es Peter Lamelas? El enviado de Trump a Argentina. ¿Con quién se está llevando bien? Con Claudio Vidal, y por eso lo visitó en el stand de Santa Cruz el fin de semana. Entonces hay una cosa como para ir mirando. ¿Dónde termina esto? ¿Quién sabe? Pero fíjate una cosa. En 2018, la plata del fondo salva a Macri. En el año pasado, por influencia directa de Trump. Préstamo de 50.000 millones de dólares. El año pasado, la plata del Tesoro de los Estados Unidos salva a Milei. ¿De qué hablan los diarios ahora? De que Argentina tiene suficientes dólares. Ese es el mensaje que Caputo y Milei necesitan, Sí. que dé la jefa del fondo para que el dólar no se empiece a disparar en vistas a un año electoral. Sí, pero sin embargo es crítica. O sea, Claro, o sea, que dice, claro, che, ella elogia la macro y dice, Sí. pero que esto llega a la gente a través del crecimiento de empleo y demás. Pero Sí. el mensaje de la macro es el que el gobierno necesita. Es decir, que hay dólares suficientes es el mensaje que el gobierno necesita que la jefa del fondo diga. ¿Vieron que el vocero el viernes pasado metió la pata de nuevo? El vocero presidencial, el nuevo, el que reemplazó. Javier. ¿Vieron que dijo el dólar se va a Sí. 1800? Ujú. Metió la gamba a fondo, porque eso significa devaluar. especulación además también. Mucha gente Claro, sale a comprar dólares y exacto. lo que menos quiere el gobierno es que Exacto. la gente corra a ir a comprar esos dólares que tanto le cuesta Bueno, tener. eso fue el viernes, tremenda metida de pata al vocero. El mensaje Sí. de la jefa del fondo, además de ser un respaldo político a la Argentina, Sí. y te viene a ver, nos acostumbramos, pero básicamente te auditan las Es cuentas y te exactamente en gobiernan el a través del sentido fondo. contrario lo que dice. Claro, y es la macro, lo que ellos llaman la macro, o sea, el valor del dólar y el nivel de la cantidad de reservas de dólares, el mensaje que vino a dar Georgieva, que lo estamos sintetizando en las tapas de los diarios, cada cual con su mirada, pero ese dato está, o esa línea está, que es la que el gobierno necesita. Sí, entre las críticas también, digo, ¿no? Porque para poder tener el superávit y demás, también exige algunas políticas. Dejó entrever, por ejemplo, reforma jubilatoria, es un tema que está instalando el Fondo Monetario, subir la edad jubilatoria a 75 años. Y también lo que vos decías, el tema del empleo en blanco. Pero no sé si tanto porque le importa el pueblo argentino ni la calidad de vida del trabajador, sino más bien porque la realidad es que cuanto más empleo informal se crea, menos plata recauda el Estado y hay menos posibilidades de mantener tal vez el superávit. De hecho, le está costando mucho. Se ha perdido mucho empleo público, se ha complicado mucho la cosa. Hay una crítica, pero tiene más que ver con esto de poder tener el superávit y poder pagar la deuda. Están más preocupados porque la Argentina junte esos dólares y tenga la plata que por otra cosa, me da la impresión. Sí, está la economía de las planillas, que cierren los números en las planillas, y otra cosa es la economía real, ¿no? De lo que habla poco el gobierno de Milei es de economía real. Es decir, la economía de la vida doméstica, la vida cotidiana, creación de empleo y pymes e industria. Es decir, todo eso que es vida real es de lo que el gobierno, en verdad, vos lo escuchás a Toto Caputo y él siempre está mirando la macro, ¿no? Las variables de la economía argentina y demás. Dicen que tiene suficientes dólares. A mí me da la impresión que no. Por lo que el propio gobierno, el temor a la profecía autocumplida, Sí. Caputo dejó de hablar hace un mes y medio del riesgo Cuca, Sí. que es la manera despectiva para decir la posibilidad de vuelta del peronismo-kirchnerismo. Las encuestas están dando una paridad que el año que viene puede llegar a instalarse como tal. Sí. Y ese es el mensaje que el gobierno teme, por el cual el empresariado no invierte, los capitales no invierten y la gente que puede, además de esos capitales, compran dólares. Por eso el mensaje del fondo ahora es:
hay reservas suficientes. Sí, año que viene. Año Que eso de, sea creíble se verá con el tiempo. Año de elecciones, año de Claro, especulación. claro, exacto. Pero como siempre pasa, el dólar empieza a fluctuar, a perder Claro. las elecciones y esa es la preocupación, ¿no? Y además un dato más, un vencimiento importante de la deuda con el Fondo Monetario en Ni hablar. 2027. O sea, Además, todo eso junto, un año de elecciones. Claro, todo eso, exactamente. Un combo difícil de manejar en lo que ellos llaman la macro. Y el título más crítico de la misma foto de portada de la reunión de gabinete con Georgieva allí, es el de página 12, que con esto vamos cerrando. Bueno, el título de página 12 es La jefa. Cristina Georgieva en el lugar de honor de la mesa, Milei no se atrevió a ocupar la cabecera. Es cierto, es la mesa sin el presidente en la cabecera, en este caso de la reunión ampliada de gabinete. En una visita destinada a controlar in situ la marcha de la economía, la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, tuvo su sitial en la reunión de gabinete, instruyó a los ministros y bajó línea a todo el país con Luis Caputo asistiendo a su lado. Antes de partir, recorrerá en persona Vaca Muerta, de donde saldrán los dólares para pagar la deuda. El FMI, que tiene a los países más poderosos del mundo en su directorio y a Estados Unidos en particular, y con la influencia de Donald Trump directa desde aquella intervención en el gobierno de Macri en adelante, se sabe que después, esto te baja línea, ¿cierto? Entonces las condiciones en las relaciones multilaterales que Argentina tiene con otros países, termina estando su economía muy condicionada y las negociaciones de las decisiones políticas también. Para recordarlo es simple, ¿ustedes se acuerdan que Peter Lamelas, antes de venir a la Argentina, Sí. el embajador que estuvo con Vidal el fin de semana en la rural, en el stand de Santa Cruz, ¿se acuerdan que Peter Lamelas decía que venía a la Argentina, iba a recorrer provincia por provincia y hablaba de sacar a los chinos del medio y que quede Estados Unidos? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces, claro, hay una cuestión de geopolítica y de economía concreta, que es si tu acreedor, el tipo al que vos le debes, es a su vez aquel sector o uno de los países poderosos del cual estás esperando inversiones, bueno, ¿cuál es tu capacidad de negociación? Esta es una pregunta que cabe. Lo concreto es que es una postal a la que Argentina se ha acostumbrado de nuevo desde que volvió a tomar deuda con el fondo de 2018 en adelante. Christine Lagarde había venido a Argentina, que era una anterior jefa del fondo en tiempos de Mauricio Macri. Ahora lo hace otra vez Cristalina Georgieva, estando ayer dándose una vuelta, una visita ampliada en la Casa Rosada y haciendo también conferencia de prensa. 11 de la mañana, 29 minutos en toda la República Argentina, y con un poquito de música vamos separando para leer algunos mensajitos, porque la gente está participando, hablando de guita, ¿no? Hablamos del fondo, hablamos de plata, hablamos de rituales para atraer el dinero, para atraer la suerte, y esperamos tu mensaje al 1551 6051. Si nos mandas tu mensaje, obviamente sabés que estás participando por las pastas de Buen Apetito, que mañana hace el tradicional, sí, Festival de Pastas o Festival de Ñoquis, un festival de ñoquis que va a estar buenísimo, que va a ser mañana y del cual vos vas a poder participar si nos mandás tu mensaje y nos contás cuál es tu ritual para traer la guita. Al 1551 6051 estás participando, dale que tenés tiempo. 1551 6051, si mandás mensaje de voz, vale doble. Una vez le hice el amor a un Drácula con tacones. Era un pop violento que guió el gran estilo siniestro. Ahora ya no llora, preso en mi ciudad. Casi ya no llora, atrapado en mi libertad. Practicamos tiro al pichón y un test para ir al 11:30 de la mañana en todo el país, y en este momento la temperatura en la capital de Santa Cruz es 3 grados bajo cero, subió un poquito, y siguen llegando los mensajes al 15 51 60 51. Vos sabés que te quería contar un dato, que es que hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis, y la Organización Mundial de la Salud hace poquito emitió una alerta diciendo que las muertes por hepatitis en el mundo están aumentando. Continúa causando fallecimientos debido a que al bajo diagnóstico y al limitado acceso a tratamientos, dicen, por la falta de diagnóstico y por la falta de acceso al tratamiento, aumenta todos los años. En 2024 la enfermedad provocó a nivel mundial
1.3 millones de muertes, una cifra que contrasta con, por ejemplo, los avances logrados frente a otras enfermedades como el SIDA y la tuberculosis. Advertencia de la Organización Mundial de la Salud, justamente hoy, 28 de julio, que es el Día Mundial contra la Hepatitis. Violento que guió el gran estilo siniestro. Ahora ya no llora, preso en mi ciudad. Casi ya no llora. Mensajes de los oyentes que participan, que nos mandan mensajito, obviamente que son las 11:30, tienen una hora todavía, porque hasta las 12:30 hacemos Arriba el Día y hay mensajes por la consigna. La consigna del día tiene que ver con rituales que vos tenés, que tiene tu vieja, tu hermana, tu tía, tu amiga, tu prima, para atraer la plata, para atraer la buena suerte. Hace un rato hablaban de laurel, hablaban de sal, hablaban de canela, hablaban de regar las plantas. Bueno, estábamos hablando de esto porque la idea es justamente que mañana es 29 y hay que meter el billete debajo del plato, y se viene el Festival de Ñoqui de Buen Apetito, pero también hay otros rituales. Y Karina, por ejemplo, nos manda un mensaje y nos dice... respondiendo a la consigna para atraer la abundancia, me decían que queme laurel, canela. Lo hice un par de veces, pero no funcionó. Que ahora soy millonario, no. Voy a seguir escuchando tips, dice por acá. Está muy atenta la gente con el tuyo, con el de la sal, con el mantra que acabas de dejar. De la sal, ha quedado muy bueno. Fuera de juego, sonó tipo modo pastor. Parecía, ¿sabes quién parecía? Dante Gebel parecía. Bueno, me estás matando. Le fue mal a Dante Gebel, ¿no? Estuvo hace 3 meses en Argentina, ronda de entrevistas. No midió tanto. Claro, lo pintaba para candidato a presidente y le fue tan mal que no ha vuelto. No volvió. Bueno. A mí se me hace que volver a intentarlo. Veremos cuándo. Para mí también. Olvídalo y volverá por más. Bueno, como la canción de Hermética. Total. Buenos días y linda jornada para todos. Estaría bueno escuchar ese tema, es un temón. Habla de Carlos Grosso. De Grosso, ¿vos sabés que claro, fue grosso el toque que pegó al rajar amasijando el intendente de Capital Federal, un chanta. Che, mirá vos, habla de Grosso, ¿en serio? ¿Me está diciendo? De Carlos Grosso, el chanta ese. Claro, ¿sí? El que fue intendente. ¿No te diste cuenta de la letra? Sí, habla de un político corrupto. Sí, y es cierto que en Argentina lo puede. Esa época es una canción que no envejece. Claro. Digamos. El título de la canción es Olvídalo y volverán por más. De decir, Hermética, letra de Ricardo Iorio. Hablando de los políticos, ¿no? Que por ahí desaparecen del terreno y como Sturzenegger, por ejemplo, vuelven un par de años, se recauchutan, se meten con otro color político y dicen, bueno, si los olvidas van a volver. Claro. Es un poco esa la esencia, ¿no? Claro. De la letra. ¿Sabés qué versión está buena? Sí. Claro, dice, fue grosso el toco que pegó al rajar, amasijando. Politicando un señor de la ley. Claro. ¿Saben que hay una versión de Leo García? Sí. Que es muy buena. Versión con banda rockera. Vieron que Leo García toca solo con su guitarra muchas veces y hace una versión imitada a un programa con una banda rockera y a mí me gustó mucho esa versión viniendo de Leo García. Vieron que Iorio tenía amistades con gente muy distinta a él. Era muy amigo de Sergio Denis, por ejemplo, y era muy amigo de Leo García y de otros músicos. Mirá. Carnes asadas convidó al pueblo. Claro. Che, me dejaste pero boyando, ¿sabés? Claro. ¿Sabés por qué además también? Porque mis abuelos todavía tienen hace mucho tiempo una quinta en un barrio en la zona de Pilar. Una quinta es una zona de quinta, no de barrio privado ni nada. Y en esa zona, ¿sabés quién vivía? A media cuadra que lo veía seguido, salí con el auto. Carlos Grosso. Mirá. Esta es la canción original. Y mi abuelo decía, este es un chanta. Mi familia materna antiperonista. Mi abuelo decía, este es un chanta, una porquería acá que pasaba, que lo odiaban en el barrio, porque eran todos laburantes y estaba que tenía un terreno. El único garca. No sabe lo que era la casa. Era el más grande de todos los terrenos, hectáreas y hectáreas de un jardín enorme, una casa increíble y una casona que no sé si no la vendió después, pero. No sé si Grosso murió, me parece. A ver, googleemos. Vamos recuerdo que cuando Argentina tuvo 5 presidentes en una semana, lo quiso llevar al gabinete se me fue. 83 años tiene. Rodríguez A, que que fue presidente interino, él lo llevó al gabinete y lo tuvo que echar en el acto. Lo tuvo que echar. Todavía está esta porquería. Fue alcalde de Buenos Aires por el Partido Justicialista Grosso entre el 89 y el 92. Claro. Bueno, y esta canción de Hermética es ahí poquito después de eso. Fíjate, es esta la canción a la que referimos. Estuvo preso. ¿Esta qué versión es? Todo tiene que ver con todo. Esta es la de Leo García. No sabía este dato.
se desempeñó en el grupo SOCMA, llegó a ser CEO durante 3 años del grupo de propiedad de Macri, ¿no? De familia Macri, ¿no? Mira, vos, ¿quién iba a decir que un día íbamos a hablar de Grosso? Yo me había olvidado Sí. completamente de ese nombre, chicos. Subir un poquito, si querés. La canción de Leo García, la que decía vos, ¿esta? si querés meter, recién sonaron las dos. Ponle la que gustes, Brian. Déjame decirle algo a los oyentes. Los entrevistados no nos dan bola, gente. Así de simple. O no nos dan bola ni la funcionaria municipal ni el funcionario provincial. Que No lo vale decir, necesitamos. ambos. Sí, igual pobre Sandro, ¿no? El que sufre acá es nuestro productor Sandro Díaz. Porque es quien nos contacta. Ya Y van a vale venir. decir que los funcionarios se comprometieron, ¿eh? Sí. Se comprometieron. Y nosotros lo agendamos como corresponde. Qué poco vale la Los que no palabra, cumplen Mariano. son ellos. Probablemente estén muy ocupados, fuera de broma y Sí, fuera de sí, ironía, sí. desagotando calles inundadas. Y desde ese punto de vista se entiende porque tienen mucho trabajo. Sí, todavía está complicada la cosa. Sí, está muy complicado. De hecho, si alguno nos da el ok, haremos el llamado. Y vuelvo, lo adelantamos hace 1 hora y media más o menos. El capítulo Vidal Peter Lamelas es muy interesante, no solo de escuchar, tiene cosas pintorescas y entretenidas. Hay gente que me dirá, sí, bueno, pintoresco sacar esa palabra, después lo conversamos, y tiene mucho como para analizar. Como recién hicimos el registro de etapas de la visita al fondo y permite como pensar algunas cosas, bueno, el registro de audio y video que vamos a compartir y de fotografía, todo es información oficial, todo fue difundido por canales oficiales, lo ponemos en el aire un ratito más, pero está bueno entretenerse con esta música. Dale, ponete el pedacito, digamos, para cumplir, digo, porque hablamos del tema, no Claro, lo ¿de qué pusimos. canción hablamos? Hablamos Para de los esta no can- rockeros. Ahí está, ponle un poquito que suene y después venimos con los últimos mensajes y pasamos al tema de actualidad política que acabas de presentar. Cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el liberal a donde nadie sabe. Seguro de que pronto lo olvidará y podrá postularse otra vez. Fue Grosso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. El desvalije está latente, lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el liberal a donde nadie sabe, por supuesto. Seguro de que pronto lo olvidarás y podrá postularse otra vez nuevamente. Bueno, ahí recién leía los mensajes de los rituales para traer la plata. El tema, la consigna del día por las pastas de buen apetito, la porción de ñoquis porque mañana es el festival de pasta, ya lo dijimos. Hola chicos, buenos días, linda jornada para todos. Me quedó de mi mamá que nunca falte la sal en casa. Quemar de vez en cuando una hojita de laurel, claro, lo que decían arriba, mirá, lo que recién dije que no le funcionó. O tener algunas monedas dentro de un pote con algunos granos de arroz. Esa la tenía. Eso para traer la abundancia. Rica no soy, pero bueno, nunca me faltó un plato de comida, dice Gladys 886, que ya anotamos para el sorteo, querida Gladys. Eso es lo importante, eso es lo importante. Claro, que seas no, rica. Claro, no. Que Si no, seas rica, si no sos rica no puedes. si no te llenaste de edita, ¿para qué no contás entonces? Claro. ¿Viste? No, mentira. Beso grande, Gladys, querida. Javi dice, hola chicos, ¿cómo están? Espero que de 10. Aunque ayer no pude comunicarme, sí los estuve escuchando. Con respecto a la noticia de la autobomba que volcó, me quedó un detalle dando vueltas y quería compartirlo. En la foto que se viralizó en redes sociales se observa que en el eje trasero, donde normalmente van ruedas duales, aparece una sola rueda por lado. Las duales no están por casualidad, sirven para repartir mejor el peso y dar estabilidad, sobre todo si el camión iba con el tanque de agua cargado. No digo que esa haya sido la causa del vuelco, porque eso lo va a tener que determinar una pericia, pero me parece un dato objetivo que no debería pasarse por alto. Dice, antes de sacar conclusiones, vale la pena analizar todo el hecho. Pasa que es un 4x4. Y me parece que ese modelo no lleva duales. Duales, perdón, son 2 ruedas. Dos ruedas Rueda doble. atrás, claro, un camión. Como los camiones Sí, clásicos. sí.
Ahí va, bueno, el mensajito de Javi Sí, respecto entiendo, a sí. Y sí. viste que ayer decíamos, por la altura que tiene, es un vehículo 4x4, por la altura que tiene, es inestable igual. Y por el Claro. tema del tanque de agua, que se oscila para los costados. Claro, sí, ayer para- comentabas que Sí. se bambolea, Ujú. ¿no? Va de un lado a otro. Últimos 2 mensajitos. Esto sí de la consigna, ¿eh? Así Sí. volvemos para ahí. Cierro consigna, por lo menos por ahora, hasta el mediodía. Buenas, dice. Mira, esta verdad, también la tenía. Otra que tenía antes, la tengo que volver con esa, ¿eh? Una buena planta de jade atrae la buena fortuna y la prosperidad. Estoy seguro de que la googlean, la van a conocer, la planta de jade. Dice Paula. Viviana dice, buenas chicos. Miau siempre me decía que la canela, el azúcar y la miel para la abundancia en todo sentido, tanto prosperidad y afectivos. Abrazo y buena jornada, Viviana. No, pero acá hablamos de guita nomás, ¿eh? Acá de afecto, ¿no? Hablamos No, de... todo nos plata, importa todo la el tarasca bien metal, nomás. todo el bien metal. Sí, o sea, nada de amor. No. Si no, el amor se puede comprar fácilmente con plata, Sí, ¿o no? exactamente, sí. Entonces, Corta ese la olla. es el mensaje que queremos dar. Juan Tornú dice, buenos días, buen martes, chicos, ¿cómo están? Abrazo para todos. A Juan nos saluda, le mandamos un abrazo. Y a Margarita, dicho sea de Sí. paso. A los dos, beso enorme para los dos. Hasta acá los mensajes, al 1551, 6051, los que tengo yo por lo menos. Pipe y Mariana y Pipe, fíjense, la consigna de ayer era sobre perros callejeros. ¿Tenés esa foto, Rodri Poloni? Está pegado en algún lugar de la casa, está con un clip color rojo. Dice, este es William, un callejero. Se cumplió 1 año de su partida, nos apunta Pipe, y en la foto que ustedes van a ver en YouTube, esto está en una pared de la casa, que es el poema que le escribió Mariana, que participó de la consigna hace un ratito, y está el poema impreso en un papel, en una hoja, y lo tienen con un clip en algún lugar de la casa. ¿Lo ven ahí en YouTube? Está el Miren, poema es un Williams. poema extenso que, una vez fallecido William, Mariana le escribió a su perro, y es la historia que ayer nos contó Pipe. De hecho, debajo del poema dice William, el nombre del perro. William sin S, en este caso, Pipe lo nombra con S, a Williams. William. El príncipe, el lindo nombre, me gusta William, comparar un nombre para un perro, es muy... ¿no? Es un lindo Hermoso nombre. Y bueno, es uno de los perros que fueron mencionados en la consigna de ayer, ¿cierto? Ahí está, mira vos. Gracias por el envío, Pipe. Gracias por el envío. Lo estamos mostrando allí en YouTube. Bueno, está esto en una pared de la casa. Si tienen ganas de contarnos, a mí lo que me genera curiosidad es en qué habitación está. Esto a mí se me hace que está en un... Comedor. Sí, yo me imaginé en realidad un dormitorio. dormitorio. Como en un lugar donde tenés como tus tesoros o algo así. Un lugar destacado de la casa donde tenés cosas que son afectivamente valiosas para vos. Pero nada, estoy imaginando, ¿no? Si tienen ganas de contarnos un cacho más. Y Gladys habla del arquero de Cabo Verde, que hablábamos hace un ratito. A ver qué dice. Chicos, con respecto al arquero de Cabo Verde, a mi parecer es una persona muy sensible y humilde. Humildad referida a su forma de ser, no a lo económico. Bueno, a Gladys evidentemente le cae bien el arquero de Cabo Verde. Bueno, yo me anoto en ese equipo. Un humilde con mucha guita ahora, va a ganar. Claro, va a 50 ganar bien. verde por mes. O sea, 40 tiene, ¿no? 40-41. 40 barra... Está, como dicen las abuelas, 40 para 41. 40 para 41. Exactamente, así es. ¿Les parece que vamos con el capítulo Peter Lamelas tan anunciado? Vamos. A lo largo de la mañana. Vamos a empezar con una galería fotográfica. Dijera- Estimado Rodri Poloni, voy a hacer la respectiva de Dijera decime Diego acá. Armando, que la sigan. Claro, sí, es cierto. Bueno, hizo un chiste muy bueno, muy eficaz. Si no lo escucharon, se lo perdieron. Juli Quirós, con relación al apellido del embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Primero vamos con 4 fotos. Los invito a mirar en YouTube a los que están allí y voy a hacer una breve descripción. Porque son fotos que posiblemente... ¿Viste? ¿Estás chusmeando redes el fin de semana? O chusmeando tu celu, Sí. internet. Y hay fotos que fueron visibles. Se las cuento brevemente, pero... No digo que el final de los audios va a ser revelador, no es la palabra revelador, pero los últimos audios, para quienes escuchen esta cronología, que es la declaración del gobernador Vidal el domingo, después de escuchar al presidente Milei sentado en el palco de la rural, no digo que sea revelador, pero sí pone en palabras del gobernador qué lugar le da todo eso. Vean esa foto. Bueno, a Claudio Vidal lo reconocemos todos, ¿cierto? Está en el medio de la fotografía. Este es el stand de Santa Cruz en la rural. A su izquierda, Peter Lamelas. Más a su izquierda, Pichichi. ¿Saben quién es Pichichi, no? Pichichi, sí. Daniel Scioli, que es secretario de Turismo de la Nación. Ahora vamos a escuchar a Scioli. En el primer audio está Scioli. A la derecha de Vidal, Nadia Ricci, ministra de la Producción.
La otra mujer que está al lado de Nadia Ricci es Karina Bozzo. ¿Le dije bien el apellido, Nica? Le dije bien, la intendente de Gregores. Siempre le Karina digo Bozzo. Bocio. Dije Bozzo, lo dije bien, vamos todavía. Y el muchacho que está al lado es de apellido Ola. Y justo, bueno, sé que es un chiste fácil, ¿no? No es tan grosero como Lamelas, pero Ola. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Una competencia de qué? De saludos. De natación. Ah. Ola, se llama, en serio, se llama Ola el muchacho, es un nadador. Se ría, creo. Es un nadador. Ahí está. ¿Ven eso? ¿Ven esa foto? ¿Y esto quién es? Esa es la mascota del... te voy a dar el nombre. ¿Quién es? Egocinia. Denme un segundo. Lo que se va a hacer en Calafate es la Winter Swimming Cup. Tiene calzoncillo. la Copa mascota. de natación En aguas frías. en aguas frías o de invierno. ¿Saben qué es? Lo contó Ola, Matías Ola. En realidad lo pronuncian Ola y me parece bien porque queda muy fácil el chiste que es nadador. Sí, pero en serio que es su apellido. ¿qué significa Y es Ola sin H, es Ola como una ola. ¿La mascota qué significa? Bueno, contó Brazadas. ahora vamos enseguida con el audio de Scioli, pero resulta que esa mascota que movió sus nalgas frente a todo el público apenas entró en el esto transmitido por Canal 9 y las redes oficiales del Quiero gobernador. ver ese video, no, decime lo tenemos. ¿Sabés que no puse el video de las nalgas? Bueno, después lo vemos mañana. No puse el video de las nalgas. Si está Peter Ahí Lamelas. está la mascota. Está. ¿Ven esos dos muchachos? Es el gobernador Claudio Vidal, el embajador de los Estados Unidos, salud, Peter Lamelas, y a la derecha la mascota. La derecha de la mascota. ¿Qué cuenta? ¿Quién habías pensado que era, Nica? Por favor. Peter Lamela. Ok, claro. Bien, bueno, esa mascota cuenta Matías Ola, que es el organizador de este evento, es un nadador muy importante. El gobernador cuando habla de él se emociona, ¿eh? Ojo que el gobernador se emociona. ¿Vieron esas fotos del gobernador mirando a Peter Lamelas con los ojos emocionados? Él se emociona antes. Ahora lo vamos a escuchar y lo vamos a ver. ¿Ven esa foto? Vidal está emocionado. ¿Ven los ojos de Vidal mirándolo a Lamelas? En serio, se emociona de verdad, ¿eh? Ahora vamos... Yo estoy tratando de no cargar este momento de ironía y ustedes se atentan en mi contra, todos Pero ustedes. Yo también lo veo emocionado. Noto que fue después de un gran desempeño, evidentemente. Ahí lo que se ve en la foto es que... Ponela de vuelta, Rodri. A mí Que me la fue foto- muy esclarecido. Perdón, te interrumpí. No, que da la impresión de que fue un gran desempeño. Por lo menos desde mi punto de vista, yo veo ahí una performance que seguramente Te estás emocionando igual, ¿eh? haya sido muy buena y tal vez sea esa la razón de del momento, digamos. ¿Performance de quién? ¿Desempeño Bueno, de quién? Y yo supongo que de la Mela, tal vez dijo algo que viene bien. ¿Sabés de dónde viene emocionado el gobernador? ¿De Cuando dónde? él presenta Sí. esto, que es el campeonato de natación de invierno en Calafate, se emociona de verdad, ¿eh? Ahora lo vamos a ver y lo vamos a escuchar. Esa mascota que vemos ahí, perdón, me van a matar los biólogos. Se clavó un ácido. Perdón, me van a matar los biólogos. ¿Es un bichito? Es el único ser vivo del glaciar Perito Moreno. ¿En serio? Sí. Me muero. Y la mascota viene de ahí. A mí me parece una buena idea, ¿eh? Ojo Che, que la mirá mascota me vos. parece bien lograda. Y lo explica Matías Sola, el nadador. El único ser vivo Sí, del el glaciar único Perito ser vivo del glaciar Perito Moreno es ese bichito. Perdón, los biólogos me van a matar, le digo bichito, pero como para más o menos, si quieren googleenlo, lo explica muy bien. Bueno, ahora sí, esa fue una galería de fotos. No era pintoresca la galería de fotos. Sí, ¿Vieron no. que le dije que esto tenía su costado pintoresco? Claro que la cosa, vamos a ir hacia lo, llamémoslo lo serio. Fue clave la mascota igual. Sábado a la tarde, Sí. tipo 1 de la tarde, stand de Santa Cruz. Entrás al stand de Santa Cruz y decía Gobernador Claudio Vidal. La parada del fondo que decía Gobernador Claudio Vidal, por si cabía alguna duda. Además de Gobierno de Santa Cruz. Escuchemos a Pichichi. Daniel Scioli es el primero que habla. Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación, candidato a presidente del kirchnerismo en 2015, estuvo acá en el NK Ateneo con Alicia Kirchner, con Máximo Kirchner, y ahora, bueno, ustedes saben, con Fe y Esperanza, la libertad avanza, se pasó al mileísmo hace un par de años atrás, ¿no? Scioli, que siempre Con está... fe y esperanza, el señor es acomodanza. Además, Vidal es muy elogioso de Scioli y en ese momento se quiebra y casi llora. No estoy bromeando, ustedes lo van a ver y escuchar. Escuchen a Scioli, déjalo con micrófono abierto que estamos como desinhibidos, Brian. Los chicos seguro tienen algo para Muchas decir. gracias, felicitaciones, gobernador. La verdad que sin tu decisión política y la confianza que me has depositado cuando aquel día te llamé y te pedí que recibas a estos apasionados emprendedores de este evento, de esta organización nadando, para darles esta posibilidad. Y nada hubiese sido posible sin la apertura de parques nacionales en estos nuevos tiempos, a que, como dijo Perito Moreno, el espíritu fundacional, que los parques estén para el goce y disfrute de las personas. Y de eso se trata, y este evento une turismo, ambiente y deporte.
y que nos esté acompañando el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Peter Lamela. Muchísimas gracias. Primera mención a Realmente Lamelas, esto, fíjense. su presencia genera una jerarquía, una trascendencia internacional. Tu presencia que se va genera reflejada por, jerarquía. 250 Ese es Scioli, el embajador de Estados de Unidos. 16 países, y ya hemos conseguido el campeonato mundial. El campeonato mundial se hace en 2028 y se hace en Santa Cruz. Se hizo en Finlandia. ¿Se acuerdan que la ministra de Producción, Rich, estuvo en Finlandia? Sí. En marzo. Es cierto que era un momento muy contrastante. Fue la misma semana que el gobierno mandó el proyecto de emergencia económica que terminó generando situaciones caóticas en la Cámara de Diputados. Hugo dice que hubo un problema con Scioli, con la mascota. ¿Qué pasó? Casi se iban a las manos. Claro, sí, complicado, ¿no? En mano a mano quedó. Claro. Los dejaron mano a mano. Por suerte, Scioli no se enojaría con este chiste, No, y además porque la- él tiene humor sobre su falta de brazo derecho. Además, ¿no? la mascota tiene más brazos que Scioli. O sea, A las brazadas. tiene 4. O sea, lo trompea mal. ¿Sabés A que las brazadas. que Sí. tendría que haber puesto el video de la mascota entrando y moviendo las nalgas? Porque fue un momento muy divertido. Pero va a quedar, ¿eh? Fue muy divertido. Queda como promesa para mañana. Bueno, es cierto, podría ser el bonus track. Ahora habla Vidal, el gobernador Claudio Vidal. También, dale play, Brian, y lo van a ver en YouTube, pero con micrófono abierto, que acá estamos como verborrágicos, con muchas ganas de decir cosas. Al toque menciona a Lamela, pero a Lamelas, al embajador, al toque, escuchan. A todos los presentes, al vice de Parques Nacionales, a nuestro amigo Peter Lamela, al embajador que nos cruzamos en distintos actos y bueno, siempre nos está acompañando, a Daniel Scioli. Gracias, Daniel. Ahí suena. Gracias por esto y por otras cosas más. ¿Escuchan? Gracias, Karina, por estar acá, a la ministra de Producción. Y bueno, a vos, Matías. A vos, recién Daniel dijo, después de ese llamado, todo lo que se generó, ¿no? Pero Está visiblemente emocionado. esto no hubiese sido posible. Matías es Matías si nosotros Sola, el no nadador. contáramos con personas como Matías, que son deportistas de mucha fuerza. De ahí vienen los entusiasmo, ojos de ganas, con lágrimas mirando al y que ya embajador cambió de la el foto que domicilio y se fue a distribuyó vivir a prensa Santa de Cruz, gobierno. así que eso también, dato de color. Perdón, Gracias, me Matías. interrumpí en algo clave. ¿Saben qué dice? Dato de color, dice que el nadador se radicó, está viviendo en el Calafate. Cambió su domicilio, el nadador Matías Ola está viviendo en Calafate. Contáramos con personas como Matías, que son deportistas de mucha fuerza, de entusiasmo, de ganas, y que ya cambió el domicilio y se fue a vivir a Santa Cruz, así que eso también, dato de color. Gracias, Bueno, Matías. termina de hablar el gobernador Claudio Vidal. Esto es stand de Santa Cruz, sábado tipo 1 de la tarde, Sociedad Rural, predio de la Sociedad Rural en Palermo. Un stand al que el gobernador le puso mucha energía, muchas fichas, estuvo 10 días allí, se pegó una escapada a Córdoba por el tema de la fábrica de locomotoras para el tren turístico de Jaramillo Deseado, Jaramillo Fitzroy Deseado, pero estuvo casi todo el tiempo en Buenos Aires, con una agenda de gobierno con mucha difusión desde allí. Bueno, cuando termina de hablar Vidal, le dan el micrófono a Peter Lamelas, al embajador de Estados Unidos, pero estaba fuera de protocolo. Le dan el micrófono fuera de protocolo. Por eso, dale play nomás, Brian, van a escuchar fíjense cómo el gobernador sin querer termina siendo como maestro de ceremonias pasándole su micrófono al embajador de los Estados Unidos. Al embajador de Estados Unidos, nada más y nada menos que siempre nos está acompañando. Gracias a todos ustedes. Gracias por hacer posible este sueño y es entre todos. Así que Insisto que el gobernador está de veras muy emocionado y muy contento de ese logro. Y Nadia, felicitaciones, a seguir adelante. Vamos por más. Invitamos también a que den unas palabras, por supuesto, al embajador de Estados Unidos, acá que está presente, partícipe de este acto institucional. Oídos No me dijeron atentos. que iba a hablar. Me dijeron que iba a hablar. Es un gusto estar aquí. Verdaderamente es un placer estar en Argentina. Estoy ahora 9 meses en Argentina y me siento en casa verdaderamente en Argentina. Apoyé la selección, gritándole, embullado, hasta el último momento. La selección que nunca se rinde y nunca se rindaron. Vamos Argentina, vamos Argentina. La escaloneta, ¿cierto? Es un placer estar aquí con el amigo Matías. Me invitó acá aquí, estar con usted otra vez. Yo quiero ir a Santa Cruz, pero no me voy a tirar en el agua a nadar contigo. No, porque yo soy de la Florida, de Cuba. El agua está un poquito más calientica ahí. Calientita. Es un placer estar aquí, mucho gusto. Y espero ir a visitarte en Santa Cruz en poco. Gracias. Bueno, ¿vieron la foto del gobernador muy emocionado mirándolo a Lamelas? Tiene que ver con toda esta secuencia que escuchamos y vemos. El sábado termina este acto. Fue una transmisión en vivo de las redes sociales del gobernador. Vos ponías en Facebook, Claudio Vidal estaba transmitiendo en vivo. Canal 9 también estaba transmitiendo en vivo. Cuando termina,
hay una rueda de prensa del gobernador Vidal con medios públicos. Es decir, LU14, Canal 9, no sé si había alguien más, pero identifiqué esos micrófonos. Viste que los identificabas por los micrófonos con su... ¿Cómo se dice? Con la capucha. Con el capuchón. Vamos, esto cierra con 2 audios. Son muy breves, ¿eh? Pero sí, ok, a ver, esto fue pintoresco, entretenido, cada quien tendrá su opinión. Bueno, como ahora Peter Lamelas hinché por Argentina y Of course. el agua calientita. Of ¿no? course. Hinchó por Argentina, la escaloneta, voy a ir a visitarte. Bueno, Peter Lamelas habló después con La Opinión Austral y dice, pronto voy a Santa Cruz. Así que lo tendremos acá. Pronto a Mr. voy a Peter. su redacción. ¿Cómo? Pronto voy a su redacción. Algo así. Muy bien este momento, más o Nica. menos. Muy bien este momento tuyo, Nica. Lo estás dando todo. Y eso vale muchísimo. Vale muchísimo. Y los de afuera, dijo Diego Armando. ¿Qué dijo? Que la sigan. Ah, sí, está bien. No, este es Lamelas. Pido un manto de piedad. 2 minutos, chicos. El gobernador habla en serio. Audio número 4 de nuestra grilla. Sí. Rueda de prensa del gobernador, muy breve, ¿eh? Pero es como poniendo blanco sobre negro lo que acababa de suceder. Escuchen ustedes. Nosotros podemos tener voluntad y ganas de hacer las cosas, pero siempre es mucho más fácil, es mucho más práctico cuando tenés el acompañamiento de autoridades nacionales, cuando tenés el acompañamiento del embajador, por ejemplo, de Estados Unidos, que tenemos buena relación y en muchas situaciones a veces aparece justo para darnos una mano. Así que en muchas situaciones aparece justo para darnos una mano. El embajador de Estados Unidos en muchas situaciones aparece justo para darnos una mano. Es toda una definición de la cercanía entre el gobierno de Santa Cruz y el embajador nuevo de los Estados Unidos. Esto es Canal 9, sábado de la tarde. El último audio. Bueno, después el gobernador sigue hablando de lo importante que es para el turismo de Santa Cruz promocionar Calafate a través de este torneo internacional de natación de invierno, que se hace como año a año, pero va a haber un mundial en 2028 y Santa Cruz es sede de eso. Claro que en 2028 será un nuevo mandato del próximo gobernador, sea Vidal o sea quien sea en su momento. Por esta razón estuvo, insisto, recapitulo, Nadia Ricci en Finlandia, a principios de año. Es cierto que contrastó mucho que al mismo tiempo acá Santa Cruz ya estaba muy complicada con economía en rojo, con una ley de emergencia económica que el gobierno no logró sancionar en Cámara de Diputados. Eso quedó muy contrastante. La ministra hablando desde Finlandia, repartiendo folletos, hablando en inglés con los nadadores, mientras acá la cosa se ponía heavy, no fue muy amable. Ahí es donde uno dice, bueno, quizás la comunicación pública, en tal caso, bueno, siempre la comunicación es algo complejo. Digo, en una institución gubernamental son como muchas manos, muchas voces, trabajo de distintos colegas. No es por caerle a un colega, porque no es el punto, sino la decisión política de qué se comunica. Ahí creo que falta tacto, como ayer pasó, ¿no? Que comentamos, el intendente haciendo un streaming almorzando el sábado mientras Gallegos inundaba y el gobernador repartiendo empanadas mientras Gallegos inundaba. Y no dice Gallegos inundaba, pero en realidad toda la provincia estaba muy complicada por el clima. Entonces es ahí donde hay que tener cuidado con qué mostrás, qué es lo que mostrás. Último audio. El domingo, en primera fila, el gobernador Vidal estuvo detrás de Milei en el discurso del presidente de la Nación, en el acto inaugural, que en realidad, paradoja, pero se da el cierre de la sociedad rural, que dura 10 días, la exposición más grande de la ganadería argentina. Se sabe, es un sector, bueno, el sector agropecuario con la sociedad rural de cabecera, parte del establishment. Eso mismo, del establishment argentino, el poder establecido, el poder real. Es lo que más ingresos le genera a la Argentina. Además, al día de hoy. Aunque hoy salió una nota publicada en Infobae que dice que el petróleo está superando a los ingresos que se generan por productos como por ejemplo el maíz y la soja. Claro, y eso es por vaca muerta, ¿cierto? Es decir, el petróleo es por vaca muerta. Georgieva visitaba Vaca Muerta hoy. Así es, la presidenta del fondo, la directora del fondo, ese es el cargo, visita Vaca Muerta. Bueno, el domingo, el gobernador, cuando hace su publicación, esto ya lo comentamos ayer, cuando hace su publicación después del acto de Milei, el gobernador empieza citando a Milei. Es como dijo el presidente Milei, es decir, cita como palabra de autoridad al presidente de la Nación, el propio gobernador. Decíamos que no vamos a ser malos, no hace falta... Lo vio todo el mundo, que el gobernador estaba como quedándose dormido, se frotaba la cara atrás de Milei y muchos le hicieron suma a esa imagen que se viralizó en redes, ¿no? Cierto, daba toda la impresión que se estaba quedando dormido o algo así durante el discurso de Milei. Luego de eso,
habla con Canal 9 de nuevo, Canal 9 de Santa Cruz, es decir, la televisión pública de Santa Cruz. Esto dura 20 segundos. Es muy pertinente la pregunta de la periodista, muy pertinente. Cortita y al pie, luego del acto de Vidal con Milei en ese palco tan tradicional de la política argentina, esto decía el gobernador Claudio Vidal. ¿Qué espera de la relación con el gobierno nacional? No, seguir teniendo diálogo. Realmente estamos teniendo diálogo. Creo que los próximos meses van a ser mucho mejor, no solamente para el gobierno nacional, sino también para el gobierno provincial, con respecto a gestiones que se están trabajando en equipo y planificando para la provincia. Claro, ¿no? Seguir teniendo diálogos en los próximos meses va a ser mucho mejor. Es decir, hay una expectativa del gobierno de Santa Cruz y hay una apuesta, hay un claro acercamiento desde la asunción de Colo Santilli. Como jefe de gabinete, el gobernador fue a la asunción de Colo Santilli, fue el 9 de julio a la Casa de Tucumán, la Casa Histórica de Tucumán, uno de los gobernadores que estuvo atrás del presidente, y en esa foto es Claudio Vidal. Sí. Estrecha vínculos con el embajador de los Estados Unidos y, por si te enganchaste recién, lo dijimos más temprano, antecedentes de esto. En marzo, el gobernador Vidal fue parte de una comitiva de gobernadores invitados por presidencia en lo que se llamó la Semana Argentina en Nueva York, la Argentina Week. Allí estuvo Vidal una semana, fue menos de una semana, pero fueron varios días, del gobernador contando las potencialidades de Santa Cruz en minería, en petróleo, en hidrógeno verde, en el campo, etcétera, todo, en turismo, todo lo que Santa Cruz puede ofrecerle al mundo, digámoslo así, en búsqueda de inversiones. Eso en clave, vínculo con Milei, vínculo con los Estados Unidos, el gobernador en la Argentina Week. Antes del 4 de julio, en vísperas del aniversario de la independencia de los Estados Unidos, el tradicional cóctel en la embajada, que también, hablando de establishment, si hay una foto de establishment, es esa. La crónica que se escribe todos los años, los buenos cronistas políticos para sus comentarios radiales o notas en los diarios, ver quién estuvo allí. El gobernador Vidal estuvo allí. Cosa que el gobernador no difundió, pero sí se supo a través de una nota de Clarín para suscriptores y a través, en mi caso me enteré, por el editorial de Alejandro Berkovich en Radio Con Voz. ¿A dónde conduce esto? Es el gran interrogante. Es el gran interrogante. A mí lo que me preocupa, no sé a ustedes, fuera de todo lo pintoresco que es escuchar a Peter Lamelas y la mascota del Mundial, que es ese bichito que anda por las aguas del glaciar Perito Moreno, a mí lo que me preocupa, o en tal caso espero, es que el vínculo sea inteligente. El vínculo sea inteligente. El vínculo de Milei con Trump no es inteligente. Si uno lo tiene que definir rápido, no es inteligente. Es payasesco, es de bufón, es de súbdito. Sí. Es una cosa realmente muy rara. De la corte. Muy rara. Todo lo que ha hecho Milei en este tiempo, ¿no? Me quedé con el fibrón de Donald Trump, le di la motosierra a Elon Musk el año pasado. Toda esa cosa. Pero además que en términos concretos es muy desigual para Argentina, una situación de debilidad. Lo que espero es que el gobernador Vidal, si avanza con inversiones de Estados Unidos en Argentina, en lo que sea una negociación inteligente. Esa es mi expectativa, mi deseo en tal caso, y mi desconfianza es a la luz de la historia, ¿no? O sea, esa relación tan desigual entre Argentina y Estados Unidos. 12 del mediodía, 4 minutos. Querido Brianeta, abrime por favor, te pido, si es tan amable, la ventana, que quiero escuchar un poquito de música para contarles una gran noticia. Atención, señoras y señores, lo que vos quieras, Brianeta. Mirá que es una gran noticia. Música para gran noticia. ¿Esta es música para gran noticia? Bueno, si vos lo decís, tengo dos noticias grandes para darles. ¿Quieren escuchar? ¿No? Bueno, yo les voy a contar igual, no me importa. La primera gran noticia es que mañana es un día muy especial para Río Gallegos porque se hace en Buen Apetito el Festival de Ñoquis. Mañana 29 de julio, en Comodoro Rivadavia 430, vas a probar los ñoquis más ricos de Río Gallegos en Buen Apetito. Así que no te lo podés perder. Mañana Festival de Ñoquis. Y bueno, por esa razón, hoy estamos sorteando también en la consigna del día los ñoquis, la porción de ñoquis, a quienes nos cuenten cuál es su ritual para atraer la plata y la suerte y el dinero. Y la otra gran noticia, ¿sabes cuál es? La gran noticia es que en este momento, después de al menos, yo creo, unos 10 días más o menos, la capital de Santa Cruz vuelve
en la capital de Santa Cruz vuelve a brillar el sol. Señoras y señores, bienvenido el sol. Vamos todavía. Arriba el día, 3 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado con solcito. Eso sí, vamos Río Gallegos todavía, dale. Hago vida desde que nací. Bien, viola. Me llama porque soy una business. Tengo boca jugosa y la mente dura. Soy una bicha sabia, mi saliva es pura. Una coco tibia, mira mi estatura. Muevo money hasta cuando me sé la manicura. Si ¿Y qué me dicen, Salió el solcito, es momento de correr las cortinas. Hoy nos va a cambiar el humor, por suerte, pero de verdad. El fin de semana, en un momento, no sé si a ustedes les pasó alguna vez, seguramente sí. Por primera vez me pasó así, fue tan evidente que sentí que el clima me aplastaba. La lluvia, el frío, pero principalmente la falta de luz. Y bueno, que salga el sol es una esperanza. Creo que a todos nos va a cambiar el humor, de verdad lo digo, a partir de hoy y por lo menos hoy y mañana según parece. Después veremos, pero bueno, aprovechemos lo que haya de solcito para salir a hacer la caminata. Vayan, tomen sol, denme bola a lo que le digo, porque después pareciera que se vuelve a cerrar el cielo. Ya me ha llegado el fin de semana. Buen día, chicos, dice por acá Gra 047, Gra. Gracias por el mensaje, Gra. Dice, no quiero hacer ñoquis porque me los voy a ganar. Rituales siempre con fe e intencionados. Es muy importante intencionar, una palabra que se puso muy de moda en los últimos años. Es decir, no, intencionar significa Con fe, con esperanza. Claro, no es que meter justo. el billete abajo del plato Claro. y nada más. Tenés que es decir, tenés que imaginarte cuando pones el billete abajo del plato que, no sé, tu cuenta tiene en el banco de Santa Cruz, ponele Se te va a duplicar. 8 cifras, ponele, no sé, imaginártelo, eso es intencionar. Las velas son mis preferidas, dice. Las velas funcionan de verdad. Para la abundancia, mirá qué dato que acaba de tirar, Para la abundancia, vela amarilla con miel y canela o una cinta dorada. Mirá vos qué loco lo que contás, Gra. Vos sabés que el otro día compré sin querer, le compré las velas de noche para poner en casa, las que son chiquitas, y me dio para elegir los colores y le dije, bueno, tenemos un par de amarillas que además es mi color preferido. No tenía ni idea el dato que estás tirando. Mirá, che, mi planta de jade, acá está la planta de jade de la que hablaban. La googleé, te hice caso, es muy conocida esa planta, es muy bonita. Es la famosa planta de la moneda o del dinero. Aparte del dólar, como tenía Brian. Se ¿Te la acordás, banca. Brian tenía una planta del dólar. ¿Y cómo te fue, Brian? Ahí lo ves. ¿Dio resultados? Sí, pulgar arriba. Bien. Ahí está la De planta. dólar blue. Bueno, guarda. Bueno, este es el dólar verde oficial, la planta de jade. ¿Cala grande o cala chica? A 1500 está mirá. Es linda planta, Linda muy bonita. planta, ¿Esa es la planta del dólar? La planta jade, la planta jade. de la moneda. Ah. Beso grande para Paula, que nos mandó el mensajito. ¿Y sabe qué más nos escribe? ¿Quieren saber qué más nos escribe? ¿Quién? Javi. Dice que cree que también pasa por cuidar lo que uno tiene para no tener que volver a comprar el mismo artefacto y evitar gastos innecesarios. Y bueno, dicen que tampoco hay que guardar cosas rotas, gastadas o en mal estado porque atraen la miseria. ¿Qué sé yo? Dice. Es verdad eso. O sea, si vos dejás algo que no funciona en tu casa, por ejemplo, no sé, se te rompe la cadena del inodoro y elegís, no sé, meter la mano del inodoro un año entero en vez de cambiar la cadena. Bueno, dicen que si te acostumbras a esas cosas, como que de alguna forma u otra estás como acostumbrándote a la miseria, ¿no? A vivir, podés vivir mejor y sin embargo... Bueno, puede ser, Javi, puede ser, Mirá vos, buen dato ese, que no hay que dejar las cosas rotas, no hay que dejar las cosas gastadas, que hay que cambiarlas. Es una buena impresión esa que tengo de tu mensajito, Concuerdo en cierto punto, concuerdo con lo que decís. Mariana dice... nos cuenta sobre el perro. ¿Se acuerdan que hace un ratito veíamos... William. De William, exactamente. William. Claro, hay que decir que Pipe le dice Williams con S y en la carta dice William sin S. Ayer nos mandó, porque ayer fue el día del perro callejero, Mariana nos mandó una foto y un poema también que le escribieron a William, a su perro, que es sin S, William sin S. William Shakespeare, ¿no? ¿Cómo? Shakespeare, decís vos. Sí. Es lindo Shakespeare, que un cacho de cultura. Como Claro. decís, ¿no? Un poquito de... está bueno Shakespeare. Comparto con vos 100%. Leí alguna cosita de Shakespeare, Dale. leí. Sí,
¿Se acuerdan de la noticia en Canal 26? Murió Shakespeare, dijo una. Increíble, ¿no? Hace unos añitos atrás, ¿no? Tienes razón, me había olvidado. Murió Miguel de Cervantes. Que Shakespeare que fue el año 1500, 1600, ¿no? Sí, pero bueno, era una noticia reciente en la voz de una locutora de Canal 26 que se hizo... Murió el escritor de Romeo y Julieta. Bueno, vos sabés que escuchá lo que a propósito, mirá lo que te voy a decir, escuchate esto, lo que vos estás diciendo, lo de Shakespeare, gran escritor Shakespeare, dice que le pusieron William porque cuando lo conocieron, sus hijos que hoy tienen 22 años, estaban leyendo un libro de William Shakespeare, justamente. No, mira. Cree que fue en 7º grado y en julio hicieron 2 años que murió. Y se nos partió el corazón, dice Mariana. Mariana, te mando un abrazo enorme, porque me imagino, es un dolor creo que no se va nunca. Una partida de un compañero tal como lo describiste. No teníamos fotito de William, ¿no? Sí, ayer. Ah, no, fue el mensaje de Pipe por la carta de Mariana, por el poema, que es la foto que mostramos hace un rato del poema. Bueno, y esto también, ¿no? Poner en palabras ese sentimiento, de esa emoción que Mariana lo hizo escribiendo ese poema. Oscar dice, estoy dando vueltas con la camioneta, nos manda la foto. Al final salió el sol en Ciudad Gótica. Vamos todavía. Dice. Sí, salió el sol. No confundan, la planta de la monedita es otra, nos dicen por acá. El jade es crásula o crasula. Y la monedita es portulaca. Me está matando con lo que está diciendo. Sí, en mi caso me está hablando en rumano. Sí, no puedo ayudar porque no sé de plantas. Le dije bichito al del glaciar, así que acá digo plantas. Pero me habla en catalán, Paula. Que no entiendo que es crásula, portulaca. Mirá, vos, no sé, me puedo investigar porque me interesa. Está bueno para jugar al ahorcado, pero no para este momento de radio. Me está matando. Che, bueno, y un mensaje de vos, nomás lo escuchamos a Oscar. A ver qué nos dice Oscar. Oscar querido, a ver. Hola chicos, ¿todo bien? Los escucho siempre, ahora haciendo algunas cosas en la camioneta, los voy escuchando. Muy bueno programa. Es toda una definición. Ahí está, Oscar querido, te podés escuchar la voz de Leandro Dolan, el conductor de Arriba el Día, la 100.9, en el estéreo de la camioneta de Oscar. Bueno, hasta acá los mensajitos al 1551, 6051, yo sé que vos tenés un par más, ahí, si no me equivoco. Sí, hay un par, que están interesantes. A ver. Mira, te paso una imagen, Rodri, que la usamos en breve, que es la carta de Scaloni, para que no nos quede vieja. Bueno, esto es culpa de Nica. Nica, te vas a tener que hacer cargo. Dice Susi Ruiz: chicos, vengo manejando y la gente me mira porque estoy riéndome sola por las intervenciones de Nica. Va manejando para el semáforo, va sola en el auto riéndose. Está muy bien, está muy bien. Cuando escuchás radio te pasa eso. Perdón. Mejor. Uno habla solo, se ríe solo o se enoja también, que es como tu diálogo con eso que estás escuchando. Qué mejor que reírse solo, Qué mejor que reírse solo, ¿te diste cuenta? Aguante Nuevo Día. Y el mensaje de Ernesto es en relación con el segmento que acabamos de desarrollar del vínculo Vidal-Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos. Es una opinión crítica la de Ernesto que paso a leer. Es lamentable el desempeño del gobernador. Lo digo por el grado de sumisión que refleja frente al embajador estadounidense. Con lo ocurrido en la rural de Palermo se entienden los viajes que hizo Vidal a Canadá y Estados Unidos. También por acompañar la ley de bases, el RIGI, la reforma laboral, la modificación a la ley de glaciares y probablemente acompañe la ley de extranjerización de las tierras. Esto para nada va a beneficiar a los habitantes de Santa Cruz, solo será ganancias para las empresas extractivistas y multinacionales mientras perdemos la soberanía de nuestro país. Todo lo que menciona Ernesto de leyes del Congreso es cierto que las votó José Luis Garrido, que es la única mano del gobernador Vidal en la Cámara de Diputados, después de la derrota electoral del año pasado. Vieron que el gobernador Vidal tiene una foto con Garrido en Córdoba la semana pasada, que es Vox Populi, que Garrido se fue a vivir a Córdoba o algo así. En el fondo es una historia de amor, porque allí está su pareja. ¿Vieron quién lo mandó al frente? Eso pasó medio desapercibido. ¿Vieron quién lo mandó al frente a Garrido? ¿Quién lo mandó al frente? Hace un mes atrás. Había muchas, como que el foco de la noticia pasaba por otro lado, ¿no? Paritarias, reclamos, paros y demás. Jairo Guzmán da una entrevista, si mal no recuerdo, siempre me gusta citar la fuente, porque es trabajo de otros medios y colegas. Si mal no recuerdo era en TVO, una señal de cable local aquí de Supercanal, ¿cierto? Del colega Javier Arias. Está Jairo Guzmán hablando y le preguntan por las negociaciones en el Congreso. Dice, sí, las cosas, bueno, las leyes se negocian. Vieron que el propio Garrido, aquí en la radio, habla del toma y daca. Sí. Pero cuando habla de negociación, vos decís, bueno, negociación de un gobernador negociando qué con un presidente. Vos decís, fondos públicos, obra pública y demás. Y no, habla de algo personal. Cuenta Guzmán que Garrido acomodó a su pareja en un cargo jerárquico del PAMI en el interior de Córdoba.
si no me equivoco, es Jesús María. Siempre se me confunden los dos pueblos que tienen festival folclórico, que son Jesús María y Cosquín. Si mal no recuerdo, Jesús María. Lo cuenta Jairo Guzmán, que algunas negociaciones de leyes... O Villa María. No, es una... Recuerdo sí que es una ciudad chiquita que es conocida por sus festivales. Y puede ser Jesús María. Jesús María. Bueno, cuenta Jairo Guzmán que una de las negociaciones de Garrido de votos favorables a proyectos de Milei es el cargo jerárquico de la esposa en PAMI de Córdoba. Mirá Lo vos. cuenta en una entrevista. O sea, los manda al frente. Qué poco que pide. Lo cocina. ¿No? Por una ley, qué poco que vale. Para mí debe haber un combo de cosas. Claro, al mismo tiempo que salió, Sí. salieron que vieron que los diputados tienen pasajes, los Bueno, diputados nacionales. pero para, es lo que ahí dice- sale toda su ruta de viajes de es lo que- Córdoba, Buenos Aires, Córdoba. Perdón, Fede, ves lo que dice él, digamos. Claro, ¿no? O sea, es como lo manda al frente. Tampoco lo de por cierto. Pero bueno, pasa que uno ve también todo lo que está contando y sí, bueno, algo. ¿Les puedo mostrar algo? Sí. Ya que no nos atienden los entrevistados. Rodri, ¿podés buscar en nuestro grupo? Mira, lo busco en un segundo. Sé que a mí no me gusta hacer esto en realidad porque es como que queda medio bache, ¿no? ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Vieron que la semana pasada fue el Día del Amigo? Sí. ¿Vieron que el gobernador estuvo en Córdoba? Sacó una foto. Se sacó una foto. ¿Quién estaba en la foto? En la foto estaba Nadia Ricci Garrido. y Garrido. los Bueno, eso fue en Córdoba. tres. Sí, ¿A dónde dice Jairo Guzmán que acomodaron a la pareja de Garrido? en Córdoba. En Córdoba. Sí. ¿Cuáles son los destinos principales de los pasajes aéreos de Garrido? Córdoba. Córdoba, es decir, todos los caminos conducen a Córdoba. A mí me llamó la atención lo siguiente. ¿Puedes poner en YouTube esa foto? Esa foto es estado de WhatsApp de Garrido el 20 de julio, Día del Amigo. O sea, la semana pasada. En la foto está la pareja de Garrido, está Garrido y está el gobernador. Da la impresión que es una visita en el contexto del Día del Amigo. O algo así. ¿Cuándo fue el gobernador del Día del Amigo? El lunes, en Córdoba, el lunes, martes de la semana pasada. Sí. El Día del Amigo fue el lunes. Sí. Avísame cuando tengas la foto en YouTube. ¿Ustedes ven ese jardín atrás? Sí. ¿Eso es invierno riboyerense? No, ni a palo. ¿Qué es? Hacele zoom. El norte. ¿Qué color hay? El norte. ¿Qué color? Verdecito, plantas, Verdecito, árboles. Sí, plantas, césped. ¿Esos gallegos? Ni a palo. ¿Qué es? Córdoba eso. Tiene que ser Córdoba. Sí. Y tiene que ser el patio de la casa de Garrido en Córdoba. Ujú. O de algo así. Nada, un detalle, me llamó la atención. Capaz que un Cuando vi esa invernadero. foto, lo primero que me llamó la atención cuando vi esa foto fue el verde detrás. Un Dije, che, invernadero. pará, hermano. Un invernadero hace acá en un Gallegos. frío, claro, acá hace un frío, acá ese jardín a esta altura del año no lo tenés ni a palos. A mí lo que más me llamó la atención de esa foto, de esa selfie, porque la selfie la toma la pareja de Garrido, fíjense que Garrido la agarra del hombro, Garrido mira a cámara, bonita la novia de Garrido, lo digo con todo respeto, sale muy beneficiado en esa fotografía Garrido para con su novia. Si no me equivoco, Y esa Vidal mujer- un gesto de amistad, ¿no? De hecho es un estado de WhatsApp de Garrido en su celular saludando al gobernador por el Día del Amigo. Justo el gobernador estaba en Córdoba. Y ese patio, cuando vi ese patio dije, che, esto es Córdoba. Esa mujer De es modo de que acá todos de los caminos Gallegos, ¿no? conducen. Perdón, esto no es periodismo de Sí. investigación, voy a usar tu frase, Brian, te la robo. Son detallitos. Esa Son señora es de detallitos. acá de Gallegos, ¿no? ¿Su No lo mujer? sé. Ah. Trabaja en el PAMI en Córdoba según Jero Guzmán. Mirá vos. Bueno, nada, estuve atando cabos. El gaucho- sé que el gaucho no, Guzmán. sé que esto no es una revelación periodística, pero ese fondo de esa foto, de ese estado WhatsApp, me llamó la atención. Dije, ni a palos es Río Gallegos. 12 del mediodía, 19 minutos. Una pendiente que había quedado del fin de semana, una que llamó la atención, que fue etapa de el diario La Opinión Austral en el día de hoy, que tiene que ver con lo que le pasó a un chofer del Uber. Viste que Uber se ha popularizado muchísimo y no conozco a nadie que no conozca a alguien o familia o amigos que no tengan a alguien que labure haciendo Uber. Uber ya pasó de ser, o mejor dicho, el traslado de gente, de pasajeros, pasó de ser un servicio exclusivo de los remises y taxis a ser Uber ya prácticamente algo popular. Estoy diciéndolo algo que resulta obvio y evidente. Pero bueno, lo cierto es que mucha gente debuta en esto de tener que manejar, subirse a un auto y aunque parezca algo muy sencillo, el trabajo, la realidad es que trabajar de espaldas a veces tiene consecuencias o puede tener consecuencias feas y terribles. Como es el caso de lo que le pasó a este hombre. Un vecino, un chofer de 41 años que hace Uber, seguramente, no sé si como changa, como trabajo principal, estaba haciendo un traslado de rutina
un viaje tomado por la plataforma, vale aclarar, es decir, con esto te quiero decir que el viaje cuando vos lo tomás cuando lo tomas por la plataforma, tenés los datos de la persona que va a viajar, Claro. el que va a viajar tiene los datos del que maneja. Bueno, traslado de rutina. Un tipo pide un Uber, él va, lo busca, la persona se sube y agarran por Mariano Moreno al 800, más o menos. Se ubican Mariano Moreno al Sí, 800, Mariano Moreno pasando 800 sería pasando Perito Perito Moreno. Moreno, sí, llegando, pasando por la calle Onelli, por esa... Por esa zona. Sí, sí, sí. Bueno, en un momento se ve que el pasajero, que era un joven de 26 años, empezó como a ponerse medio agresivo porque el chofer venía manejando medio despacio o no a la velocidad que él quería o que él necesitaba que fuera. Y bueno, empiezan a discutir, che, apurate. La Che, condición del clima igual. bueno, puede ser. Domingo a la noche estaba todavía medio feo, viste, había que manejar con cuidado. No estaba tan escarchada las calles igualmente, pero sí, nada, siempre hay que manejar con precaución, más en época de frío. Bueno, lo cierto es que empiezan a tener diferencias, le empieza a decir, che, apurate, necesito que vayas más rápido. El chofer le responde que no, que está haciendo la permitida, seguramente, o a la máxima velocidad que él lo hace sentirse seguro. Y entonces este joven de 26 años se empieza a poner agresivo y lo empieza a insultar. Y él exige de mala manera que aumente la velocidad. Apurate, apurate, dale, dale, dale. En un momento la situación se puso muy tensa, se ve que hay una discusión fuerte, escaló, y este hombre, pibe de 26 años, joven, saca un cuchillo y se lo apoya directamente en el cuello al chofer, amenazándolo todo el tiempo, mientras el tipo tenía que manejar. Vos imaginate el auto en movimiento. Horrible. Manejando de espaldas Una con un locura. hombre al que no le viste la cara, poniéndote un cuchillo en el cuello. Bueno, esa situación le tocó vivir a este hombre, a este chofer. ¿Cómo termina la historia? Resulta que en un momento frena, había un patrullero o policías ahí en la zona, Mariano Moreno 800, y este chofer empieza a hacer un juego de luces, que claramente, evidentemente, este hombre no vio, no se percató el pasajero, un juego de luces para avisarle a la policía, con las luces altas, tiki, 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 que algo estaba pasando. La policía se da cuenta de que eso era una señal de alarma, corren directamente hacia el auto y el hombre, cuando se da cuenta, baja y empieza a correr. No llegó muy lejos, el comando de patrulla lo intercepta inmediatamente, lo reducen a pocos metros del lugar, a esa zona de Mariano Moreno al 800, acá, capital de la provincia de Santa Cruz, y en medio del procedimiento, como para terminar de corroborar lo que después termina diciendo ante la policía el chofer, encuentran y secuestran el cuchillo que había usado en el ataque, el cual, bueno, obviamente fue utilizado, mejor dicho, fue secuestrado como evidencia. Este hombre de 26 años está alojado en la comisaría segunda a disposición de la Secretaría Penal de turno a cargo de la doctora Elsa Pastori. Y bueno, habrá que ver cuál es su suerte después de este hecho de violencia que lamentablemente le tocó vivir a este hombre, que seguramente hacía Uber como mucha gente para sobrevivir Claro. o para pelearla, y le tocó pasar esta. Una situación realmente horrible. Me quedo con un detalle, sé que es un detalle, ¿no? El hecho es horrible, la descripción, ser amenazado con un cuchillo en el cuello, todo espantoso. El detalle, ¿sabes cuál? En tu relato, del juego de luces. Porque los taxistas vieron que tratan de avisar por su equipo de radio. Sí. Cuando ha habido situaciones de asaltos a taxistas, vos, Nica, te debe haber tocado cubrir. En los años 2000 viste que era, todavía era noticia resonante que hubiera un asalto violento a un taxista en Río Gallegos. Y tratan de avisarse por el equipo de radio, dejar la radio prendida. O señas, Y así claro, tiene una particular. serie, un tipo de código Sí. para entendidos. Claro, y pensaba esto ahora, ¿no? ¿Y qué hace un Uber? Bueno, este Uber hizo el juego de luces Y el en la tema comisaría. Sí, para alertar. Claro. Pero, Sí. pero vieron qué jodido que es laburar de espaldas, ¿no? O sea, No, de noche, de noche. En esta aplicación es de noche, no es la primera vez. Vos sabés que varios, de hecho hay gente que trabaja en estas aplicaciones que por razones obvias no rechaza los viajes cuando son a distintos puntos de la ciudad, la zona oeste de la ciudad. A barrios muy alejados, qué sé yo, Bicentenario, 22 de septiembre, hora de noche, no. Para ir a buscar un pasajero, no. O para llevar también, no. Es jodido. Es jodido, está muy jodido. Ya para los taxistas está muy jodido, ¿no? Porque claro, está de espalda, vos les das en todo momento la espalda.
Sí, no sabe lo que están haciendo sí. atrás. Ese es el tema, ¿viste? Sí. No sabe lo que están haciendo. Y no te hablo solamente de situaciones de este tipo que terminan de la peor manera. Ujú. Te hablo de que, por ejemplo, no sé, parece que te sube un tipo con un helado, ¿viste? Está comiendo un helado y te manchan todo el auto. O suben borrachos. Suben borrachos a 2, a a la 3. madrugada. Mucha gente hace lo que vos decís, laburan hasta 2, 3 de la mañana y ya cuando los pibes salen borrachos del boliche directamente no los llevan. Sí, no. Pero bueno, nada, sí, Sí. en pocas palabras, una situación muy desgraciada la que le toca vivir a este hombre de 41 años que salió a laburar y se encontró con un violento, con un tipo que evidentemente no estaba en sus cabales, que perdió el sentido cuando se enojó con él, cuando tuvieron una diferencia y saca el cuchillo y se lo pone en el cuello. Bueno, una historia de inseguridad o de violencia que nos tocó vivir acá en la capital de Santa Cruz, en Mariano Moreno 800. Ahora en breve hacemos el sorteo es hoy, ¿cierto? Una porción de gnocchi se va hoy. Sí, ¿Digo bien? hoy y mañana vamos a hacer Y mañana de otra. vuelta, Claro, sí. es palpitando el 29, tenemos gnocchi soy. Sí. De gentileza de nuestro auspiciante Buen Apetito. Lo digo breve, sobre todo porque es una, no sé si llamarlo linda noticia, pero es un personaje que está, está presente en todos nosotros. Ayer Lionel Scaloni hizo una publicación en redes que paso a leerla. Es bastante breve. Esto fue publicado ayer en nuestra web, por eso en YouTube van a ver el logo de Nuevo Día y el texto de Scaloni. Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras que, aunque saben que no me gustan mucho en las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar. Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría, aunque sea por unos días. Quizá le haga olvidar todo lo feo de la vida. Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa. El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos, aunque todo se ponga cuesta arriba, el darlo todo, aunque ya no tengas más, el aguantar baldazos de agua fría, y acá escribe en mayúscula, de gente que no nos conoce, el saber estar, el querer seguir en pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro. Ese es el verdadero trofeo. Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de la AFA, a aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido. Lionel Scaloni. Postdata. Quien tiene un amigo argentino tiene un tesoro. A mí me encantó este texto. Sí. Me encantó. No tiene desperdicio. Tremendo. Qué palabras atinadas, qué palabras atinadas las de Scaloni, que habla muy bien. Entre otras cosas, es un hombre que habla con mucha claridad. Fundamental, la comunicación claramente tiene que ser así, porque si no, un líder que no sabe comunicar no podría ser campeón un buen del mundo. líder, entre los rasgos de un buen líder suele estar, un líder positivo, suele estar su capacidad de comunicar y transmitir. Total. Y además habla de cómo él ve la vida también, ¿no? Eso. O sea, también además de él como persona, que es la parte por ahí menos conocida, que ha demostrado que es un tipo recontra humilde. Con lo que hizo en Pujato, el tipo sabía que iba a visitar a los viejos, iba a ser una locura, y nada, tuvo tiempo para todos. Eso. Qué sé yo. Tenemos suerte de haber vivido esto y de haber tenido la selección que tenemos. Un crack Scaloni, hermosa palabra, che. Tremendo. Hermoso, realmente hermoso. Fue publicado ayer por nuestras redes y bueno, esto desde ya está muy de moda la palabra viral. Digo, por ahí no sé si explica tanto. Bueno, lo vio medio mundo, o sea, mucha gente lo vio a través de sus redes y a través de las réplicas y era un lindo, bonito texto para comentar nosotros también. Segundos faltan para las 12:30 del mediodía y ha llegado el momento de hacer el sorteo, pero antes un poquito de música. Ha salido el sol, un poco de vitamina D, esa, y con las guitarras bien fuertes, ya llegando al final de este programa, de esta mañana de martes 28 de julio, el último martes del mes de julio. Te hicimos compañía, compartiste con nosotros y como no podía ser de otra manera, te vamos a contar muy brevemente cómo va a estar el clima el resto del día para que puedas disfrutarlo, con inteligencia el clima se puede disfrutar en Gallegos. Solamente hay que saber cuándo. Son ventanas. Bueno, hoy tenemos una ventanita linda. Una ventana más que agradable porque tenemos un cielo parcialmente nublado. Ha salido el sol después de tantos días. La máxima
para hoy va a ser de 1 grado, la mínima de 3 bajo cero. Y en este momento la temperatura es de 2 bajo cero, con una térmica de casi 9 bajo cero, con una humedad del 90% y una presión de 1009 hectopascales. Para lo que resta del día se espera por la tarde un cielo parcialmente nublado y ya después por la noche se va a nublar mayormente el cielo. Y mañana, hoy, este día así como está, hasta la tarde-noche, así con este solcito. Así que a salir, a caminar, aprovechar, no la dejes pasar, dame bola, yo sé lo que te digo. Mañana, y esto te lo adelanto porque el sol para nosotros es muy importante, mañana en teoría... lo que dice el servicio meteorológico es que el sol va a salir por la mañana. Entonces aprovecha el sol de hoy y el sol de mañana a la mañana, porque ya después pareciera que se vienen días mayormente nublados, hay pronóstico de lluvia. Bueno, no te voy a adelantar tanto porque el clima cambia, pero la vida es hoy, es ahora, dale. No nos queda nada, aunque nos cueste y cueste, la verdad siempre duele y nunca puede desaparecer, Bueno, ¿y quién le hace, no, un poema a un perro? ¿Quién, qué tanto dolor puede dejar la partida de alguien para tener la necesidad de poner en palabras aquello que no podemos hacer más que procesar y atravesar el duelo? Bueno, que es la historia de nuestra oyente, de Mariana, que nos contaba con su perro William, que partió hace un tiempo ya, un tiempo largo, y sin embargo, bueno, todavía lo extrañan y que han quedado con el corazón roto por su partida. Y le preguntamos, dice, che, queremos verla, queremos conocerlo, William, porque nos contó la historia del poema, nos contó la historia del perro. Bueno, ahí está la foto de William, mirá. Ahí está la foto de William, el perro de Mariana. Mirá qué linda foto de ella, Mariana con su compañero, tirada en el piso. Era de porte grande, William, ¿eh? Sí. Era grandote, sí, mirá las patas que tenía. Oh, tremendas patas, ¿eh? Era callejerito, pero tenía su cuchita, agua, comida y amor de familia. Esta es una de las últimas fotos, que es cuando una que estaba parado como mirando al lado de un auto. Calcula que tenía, calculan que tenía unos 18 años. Mucho para ser un perro grande, 18 años, una banda. Perro grande en promedio vive 13 años, claro. No más que eso, como para ser generoso, digo. Los perros chicos viven más, es así. Y bueno, Mariana nos manda la historia de William. Che, gracias, Mariana, por compartirnos algo tan íntimo y tan lindo y tan emotivo como ese poema que le has escrito a tu perro. Te mandamos un beso enorme, Mariana, vos, y un abrazo grande para Pipe. Chicos, otros mensajes más, que se viene el tema del Festival de Ñoquis mañana. Festival de Ñoquis en Buen Apetito, en Comodoro Rivadavia 430, único local, Comodoro Rivadavia 430 se hace el Festival de Ñoquis, que ya es una tradición, que es tan buena y tan rico y tan espectacular lo que hacen, que bueno, lo tienen que hacer todos los 29 porque si no los matan los propios clientes. Buen Apetito, Comodoro Rivadavia 430, y si participaste y nos contaste hoy cuál es tu cábala para atraer la suerte, para atraer el dinero al 1551 6051, bueno, estás anotado para el sorteo, como el caso de nuestro querido amigo José 462, que dice que él pone el billete abajo del plato y decreta, que otra palabra también, no solamente lo usan los presidentes, decretar, él decreta abundancia cuando pone el billete abajo del plato. Intencionar, decretar, fíjate que palabras que han salido esta mañana, que son propias de las cosas que uno hace cuando, bueno, nada, tiene estos rituales para traer lo que sea, amor, felicidad, dinero, etc. Un beso para Benja también, que nos está escuchando, nuestro amiguito Benja, que tiene 12 años, ¿no? 12 años tiene Benja, si no me equivoco. Le mandamos un abrazo grande a Benja. Y bueno, chicos, ahora sí, creo que hemos cumplido con todos. Ha llegado el momento de hacer el sorteo de las pastas de Buen Apetito. En lo que prometimos es deuda. Vamos derechito entonces. Señoras y señores, las pastas de Buen Apetito, la porción de ñoquis, el que va a ser el privilegiado de participar mañana del festival que se va a hacer en Comodoro Rivadavia 430, el ganador o la ganadora es
Karina. Felicitaciones a Karina. Karina con C. Karina con C. Creo que también está Karina Sí. con K y en Sí. su mensaje es la hija de José y vimos la foto de más temprano. Es ella, ¿no? Creo que sí. Tiene, esa Karina calculo que es la única del día de la fecha, al menos que yo recuerdo. Primera vez que gana Karina, ¿eh? Primera vez que gana, de modo que buen provecho. Ahí está. Ahí le mandamos un abrazo grande. Karina, acordate una cosa, es mañana que tenés que ir a retirar el premio porque mañana es el Festival de Ñoquis y lo que te ganaste es una porción de ñoquis que la retirás mañana, que es el festival en Comodoro Rivadavia 430. Chicos, ¿van a ir ustedes al Festival de Ñoquis? Vamos, sí. ¡Qué rico! Yo voy a estar ahí, ¿eh? Yo voy vestido de ñoquis. Sí, Está bueno. olvidate. Sí, olvídate. Me pongo me pongo todo, me preparo, me luqueo, digamos, voy con el tenedor en la mano. ¿Ñoqui relleno o ñoqui tradicional? No, de ñoqui de papa. verdura, de papa, por eso tradicional. Tradicional. El sí. tradicional, está bien. Sí, pura papa. Es decir, que mañana cuando vayamos a Buen Apetito veamos la mascota, sos vos. Sí, podría ser. Ahora me queda la pregunta de quién habrá sido la mascota de la Copa del Mundo de natación en agua ¿Cómo fría. se llama? Muy bonita esa mascota. Decime Bueno, cómo se llama. mañana ampliamos el capítulo mascota. Dale. El Y video. el movimiento de nalgas, que es un momento espectacular de la transmisión. ta. Lo hace en serio, lo hace. A mí me cayó lo más simpático de todo lo que vimos es esa mascota. Es una mascota muy bien lograda. Digo, para el público que está en FM, es una mascota, no sé si a ustedes les dio la misma impresión. No, a vos no, Nica, me parece que no. A mí me cayó simpática. A mí me gustaría la saber mascota del mundial. quién es la persona detrás Sí, de ese detrás. eso me quedé pensando. Eso ¿Quién como estará? Viste que es un trabajo sacrificado el de estar Nunca lo adentro sabrán. de. Porque primero mover las nalgas no es cosa fácil y segundo moverlas en la rural encima que está todo un público muy al lado del especial. gobernador y del embajador de Estados Y Unidos. enfrente de gente de campo, Claro. viste que son muy tradicionales, más bien por ahí serios, ¿no? Sí. Mover las nalgas hay que no para cualquiera. De veras, mañana vamos a poner ese momento. Es como el bonus track, es lo que nos quedó en el tintero. Y no me percaté cuando ustedes hice la descripción de este género, pero está el video. Y dije, uy, no está el video. Justo de ese momento no, pero mañana prometo traerlo de esa transmisión que, bueno, fue todo transmitido de manera oficial. Ha sido un gusto compartir el martes 28 de julio por la mañana, horario matutino, segundo turno, en verdad, porque en el primer turno radiofónico está Buenos Días Malvinas con el móvil de Juli Quirós. Nosotros somos Arriba el Día, temporada número 11. Nuestro productor es Sandro Díaz. El comandante Brian Álvarez está en los controles. En YouTube está Rodri Poloni. Y ahora, en un rato, conduce Laura Andreone. Siempre llegué tarde. Nos despedimos juntos, si les parece. Héctor Nica Mancilla, mi nombre es Leandro Dolan, Rodri Redondo. Últimas palabras. Por mi parte, buen martes. Así, cortito del P. Buen martes en lo posible soleado. Aprovechen el sol, disfruten del sol que parece que es el último día de sol, o el único día completo donde va a estar parcialmente nublado, ni siquiera te digo sol completo, así que a disfrutar del día y mañana como siempre nos encontramos otra vez desde las pasaditas las 9:30 y antes de las 10, vos dejá el dial sintonizado en la 100.9 que después de Buenos Días Malvinas, de Juli Quirós, venimos nosotros y hacemos Arriba el Día. Vi tu sombra resplandeciente, escapándose. Estaba el cuerpo sin voz, imitando. ¿Acaso reviviste todo?